Ikigai Koji, tu propósito, tu camino, tu comunidad. Ikigai Koji, una corriente japonesa que nos ayuda a evocar nuestra mayor virtud o nuestra fortaleza de servicio, de vocación, de entrega, de dedicación. Koji, la felicidad que nos genera el hacer el bien a los demás, a los que nos rodean, a los que queremos. Hoy, un capítulo muy especial, y es muy especial porque para quienes nos conocen, obviamente, saben que pues, nuestro invitado de hoy no solo es un gran ser humano, sino que aparte de eso tiene la virtud y la fortaleza de ser mi hermano. Entonces, hemos trabajado mucho en estos años y vamos a conocer la historia que hay detrás de Miller Martínez. Manico, bienvenido. Nano Martínez, gracias por esta invitación, muy contento. Vamos a comenzar por la parte que arrancamos todos los capítulos. ¿Quién es Miller Gerard Martínez Sánchez? Bueno, Miller Gerard, muy bien. Boyacense, 31 años, apasionado por el deporte, ya padre de 2 hermosos hijos, un soñador desde pequeño, luchador de la vida. Ese soy yo, al servicio de muchas personas, de la comunidad, de quien me necesite estaré. Puntos a resaltar. ¿Por qué Miller Gerard? Eso yo creo que es titular. Es un nombre raro. Sí, es un nombre no común, pero el cual siempre me ha generado controversias cuando lo dicen, porque se escribe Miller con doble L, o sea, se escribe Miller, y Gerard como Gerard, pero mucha gente dice Gerardo sin la última O. Entonces, cuando lo dicen en el colegio desde pequeño, Miller Gerardo, siempre tuve ese problema hasta la universidad. Es tan así que el día que me iba a graduar de abogado, pasé y le dije, estábamos en pandemia, pasé y le dije a la persona que iba a decir mi nombre, le dije, le recomiendo que mi nombre es Miller Gerard. Si dice usted Miller Gerardo, no voy a pasar. ¿Sí? O sea, ya, porque en el colegio, pues obvio, los primeros años escolares no tenía uno esa capacidad de poder corregir al profesor. Miller Gerardo, hasta que de pronto uno podía tener la confianza de decir, profe, es Miller Gerard. Entonces, no es muy común. Resulta que mi nombre, lo crea, por decirlo así, o decide mi señor padre, Miller Gerard, por un jugador de fútbol, y realmente desde ahí se trataba de impulsar el deporte, desde que nací, podemos decir, desde que me registraron. Desde ahí ya estaba destinado a ser futbolista. O sea, ese era el plan inicial. El plan A, el único plan en ese momento. Oh, madre, sí. Oiga, pero bueno, esa parte para dejar claro por qué la pasión por el deporte, ¿desde dónde nace? Desde que nace. O antes de nacer, porque ese nombre ya estaba listo y punto, y ese sí no hay más. Yo no sé si harían baby shower. Revelación de género, ¿cómo hacen ahora? Yo creo que no sé. Aunque mi señora madre nos cuenta, ¿no? Mi embarazo fue tan deseado, tan de tantas cosas anhelados por ellos, pero no sé, o sea, yo nunca no he encontrado ningún álbum con ninguna foto de baby shower o revelación del sexo, la verdad. No, en esa época, ¿qué? Nada de eso. O sea, embarazado, cuídese. Yo creo que mi papá estaba pendiente, era de que fijo iba a ser hombre y punto, y no tenía otra, no más. Y Miller Gerard. Y el nombre, claro, fijo. Entonces, desde ahí yo creo que estaba todo, pero no había nada de eso. Vamos evolucionando. Colegio, ¿dónde se hizo el colegio? Bueno, eso es algo muy importante porque hablar de un solo colegio es imposible. Digamos, nosotros, a raíz, digamos, de la profesión de mi papá o de su empleo, bueno, él es registrador del Estado Civil, pronto va a pensionarse, más de 30 años en la registraduría. Antes de ser registrador de primera categoría por sus capacidades y por sus concursos, pues era libre normalmente de remoción, es decir, que lo tenían en un lugar y en otro. Era tan así que nosotros podemos estar en un año en 3 colegios. Llegó a tal punto que nosotros ya no llevamos trasteo porque siempre se dañaba, sino ya compramos lo necesario porque en cualquier momento nos tocaba irnos. De pronto tenemos una estabilidad cuando compramos nuestra casa en la ciudad de Chiquinquirá, donde de pronto sí alcanzamos, o bueno, tengo varios recuerdos del colegio, del Pío Alberto Ferro Peña. Tal vez Duitama, ya un poco más grande, duré un año estudiando en un colegio que se llama Guillermo León Valencia. Recuerdo muy bien el de La Dorada Caldas, no porque, digamos, fuese un colegio que me marcara, sino por el calor. Allá estamos acostumbrados a 18, 20 grados y llegar allá a 36, 38, 40 grados. Solamente el uniforme ya no era camisa, saco, pantalón, sino era bermuda, chanclas y esqueleto. Entonces, pues fue un tema ahí complejo. Tal vez algunos colegios no recuerdo, pero pues hablamos de infinidad de ciudades, de culturas, de personas. La Dorada Caldas, Río Sucio Caldas, Manizales, El Llano, el occidente de Boyacá, etc. Gracias a Dios, después de un tiempo, ya que mi papá se radica en la ciudad de Uitama, tenemos como una estabilidad, digamos, educativa, y llego a la normal superior Santiago de Tunja, acá en la ciudad de Tunja, donde de pronto pues hago unos buenos años, pero pues el deporte me lleva también a siempre preferir el deporte que tal vez educarme. Eso es un gran mensaje, porque para alguien que en una
en una época donde estudiar era fundamental, usted siempre estuvo jugar a jugar y luego miramos cómo se para el colegio o cómo fue. Bueno, pues es que es interesante y chévere la historia, porque nomás en el post que hicimos la semana pasada, el casi profesional generó, digamos, como ese boom en mis amistades, porque para ellos yo jugué profesional y yo les decía, hay que ver el programa, porque vamos a hablar qué es un profesional y qué es un profesional del fútbol. Entonces resulta que en la educación, digamos, estudiando siempre, pues, digamos, en la estabilidad que tuvimos en Chiquinquirá, el colegio, el recreo jugaba uno. Recuerdo mucho en nuestro barrio, Coeducadores, en la ciudad de Chiquinquirá, jugamos en la primera cuadra, micro, banquitas, y uno jugaba, era eso. O sea, digamos, a pesar de que, lo dijimos ahorita, mi señor padre, digamos, su visión fue desde que naciera yo el deporte, y pues siempre, obvio, me inculcaron el fútbol, el baloncito de fútbol. Mi mamá decía, duraba tanto tiempo con el balón, hasta llorando 4 o 6 horas encima del balón porque quería jugar. Digamos, mi impulso grande a llegar a una selección Boyacá, a un equipo profesional, se da mucho después. ¿Por qué? Porque yo que analizaba, y es muy cierto, digamos, ahorita encontramos niños desde las escuelas desde los 2, 3, 4, 5 años, van a un lado, van a otro, pero yo me recuerdo del fútbol, y para ya entrar en contexto con relación a casi profesional, resulta que cuando estuvimos en Chinquirá alcancé a estar en la escuela del profe Pineda, pero fue algo, yo pensaría, muy, muy rápido, porque cuando yo llego a la escuela del profe Pineda nos toca irnos. Y duré por ahí un poquito y me tocaba de norte a sur, o sea, de extremo a extremo. Me acuerdo que nos íbamos a pie o en ciclas. Bueno, eh, también recuerdo mucho de que los jugadores que estaban ahí, o los muchachos o jóvenes, ya tenían sus uniformes, sus guayos. Y yo recuerdo tanto que los primeros guayos que pude tener fueron unos capa negros que me regaló mi papá, que eso tocaba embolarlos, color negro con el capa era rojo. Y él tenía unos as de suela verde, los propios. Entonces, y los otros chicos tenían, en esa época estaba el Total 90. ¿Sí? Entonces uno desde ahí sentía uno como, es de pronto a veces hasta, digamos, triste y también le da una motivación de que uno tal vez no lo tuvo todo, pero si uno se mentaliza lo puede lograr. Entonces pasó allá, estuvimos, nos fuimos, no estuve en más escuelas, llegamos a Duitama, yo llegué a ser séptimo a Duitama y había una escuela del profe Pato Camacho. Yo llego ya casi como de unos 9, 10 años, pienso yo, y llego a la escuela del profe Pato Camacho, que jugó en Millonarios, que después del tiempo el fútbol da muchas vueltas y las amistades del fútbol son importantes porque él después llega a Patriotas a ser uno de los profesores, de hacer parte del cuerpo técnico de esa sub-20. Y estuve allá en Millonarios, pero también un poco tiempo porque después nos venimos para Tunja, porque yo llego a ser octavo acá a Tunja. Entonces, o sea, yo ya no había jugado ni intercolegiados ni nada. Llego acá a Tunja, a la normal, y ahí es donde empiezo a ver que los intercolegiados, que era eso, ya con 11 años. O sea, yo no tuve escuela, yo no pasé por escuela, lo puedo decir. Pero siempre marcaba la diferencia en el metegol tapa, en el barrio, en el que empiezan a escoger, el primero que escogen es el mejor y de pronto estaba yo, entonces empiezo a sobresalir en eso. Y resulta que, bueno, llegamos a Catunga, entro a la normal, a octavo, esa época era la jornada de la tarde, nosotros vivíamos en el barrio El Carmen, la casa de mi abuelito, que en paz descanse, y llega a la normal, esa época era infantil, el profesor Pedro Rojas, que a hoy somos muy buenos amigos, compartimos cancha, jugó en Patriotas, por eso digo que el fútbol se encarga otra vez de encajar las personas porque eso es lo lindo del deporte. Resulta, bueno, llego a jugar intercolegiados con el profe Pedro Rojas, desde ahí me da a mí esa confianza, soy el capitán, marco goles, yo recuerdo tanto que pateaba muy bien y hacía goles desde larga distancia, llegamos como a semifinal, después empezamos a hacer partidos, digamos, como amistosos con los colegios como el Campestre, porque ahí tenía el familiar él también, entonces hacíamos partidos y empecé a jugar, pero ya era netamente como ese sueño de ser jugador profesional, pero no con la formación de una escuela o un fichaje o un representante como se puede ver ahora, no, era un poco más difícil jugar. Resulta que, estando acá en Tunja, hay una convocatoria para la selección Boyacá, y yo no, o sea, yo no me entero, o sea, nadie me dice nada. Resulta que el Colegio Colboy, que es muy reconocido en el deporte, pues ellos, digamos, tenían como ese privilegio por ganarse todo, y la base, digamos, de la selección Boyacá era el Colegio Boyacá, y el Salesiano, y de pronto de otros colegios. Bueno, recibo la llamada de un primo, compadre, de David, recuerdo tanto que en la época era el teléfono fijo, llamaba el Carmen, y yo dije ahorita que ya me mal, contesté, hola Chino, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿cómo va todo? Mañana hay una convocatoria de la selección Boyacá, para que vaya. Él sí, digamos, yo compartía mis vacaciones en el barrio acá en Tunja con él, y jugábamos en el mismo barrio y marcábamos la diferencia, y por eso le gustaba que yo viniera para compartir y jugar al fútbol. Eh, bueno, digo yo, listo, le comento a mi mamá, le comento por supuesto a mi papá, que vaya, mejor dicho, y así empezó. Al otro día me alisté,
me llevé mis guayos capa porque no tenía más. O sea, yo no había comprado guayos porque yo ni escuela ni nada. Y me voy a presentarme en el barrio San Antonio. Cuando llego estábamos alrededor, yo creo, como toda convocatoria de Selección Boyacá, 500, 600 muchachos. Resulta que son cuestiones de minutos de oportunidad. Uno entraba a probar, ya tenían su base, y uno jugaba contra el equipo base y probaba 5, 10, 15 minutos. Está el profesor Córdoba, que el profe Córdoba es de un carácter fuerte, pero a él le debo mucho, porque me enseñó muchas cosas de fútbol. Y era una persona que, con el solo hecho que usted ingresara y no controlara de pronto bien el balón, teniendo en cuenta esa edad, que ya estamos hablando de 12, 13 años, lo sacaba, no sirve, no sirve, chao, eso era así. Yo entro y hay una pelota quieta, la sentan y corro la fortuna que hago gol de cabeza, entrando. Ya empiezan a hacer la depuración de jugadores, pasamos de como a 400, a 300, a 200, seguían llegando jugadores de diferentes municipios, Toca, Chiquinquirá, Samacá, etcétera, porque pues llegaban a probarse. Así fue la historia y llegó ahí a la selección Boyacá y en ese año éramos infantiles y nos tocó en Cali. Bueno, depuramos todo eso y quedó entre los 25 últimos a elegir para ese, no, había el Zona La Cantunja y después íbamos para otro en Cali. Resulta que yo quedo ahí en el grupo y ya empiezo a marcar la diferencia, tan así que ya empiezo a ser capitán de la selección Boyacá, por encima, digamos, de personas que ya tenían el proceso, por decirlo así, y hablo con respeto, que también los quiero muchísimo, digamos, Oscar Molina, jugador exquisito, Sergio Barrera, ¿sí? Jugadores que ya llevan mucho tiempo, que marcaban, Villamil, y etcétera, jugadores que ahora... ¿Raba no estaba ahí? No, Raba no estaba. Resulta que esa era una categoría 94-95. Y bueno, esa es otra historia ahí que está debajo de todo, que es chistosa, pero bueno, el fútbol lo premia a uno y lo coloca donde debe estar. Yo tuve la posibilidad de jugar con esa categoría y hicimos el Zonal acá, Guaviare, Arauca, fue algo suave para nosotros, interesante, jugamos el Zonal, pasamos y nos vamos para Cali, pero es allá donde nos estrellamos con la realidad del fútbol. Llegamos a Cali, nos toca Antioquia, nos toca Valle, nos toca Tolima y estábamos nosotros. Y estaba el Chocó, y bueno, éramos como seis departamentos. En nuestro primer partido nos tocó contra el Valle, nos ganaron como 8-0, como 8-0. El profe Córdoba bravísimo, putado con todo el mundo, porque pues nosotros acá le habíamos ganado a todo el mundo y es ahí donde realmente, porque yo digo rompiendo paradigmas mentales, porque el ser humano es muy conformista. Como acá le ganamos a todos, vamos a ganarle allá también a todo el mundo. Pero el poder de la mente es tan importante. Cuando nosotros llegamos allá a Cali, cuando llegamos a la sede de La Candela donde se jugaba, sale la selección Vaya a calentar. Y sale un portero, yo no sé, o sea, estamos hablando que éramos una edad promedio no tan altos, pero para nosotros ese muchacho tenía más de 25 años, para nosotros medía más de 1,80. Entonces nuestro jugador más alto, que era Parada de Toca, él no le llegaba ni al hombro, y era el jugador más alto que tenemos en la selección. Nuestros brazos eran unas cositas flaquitas, eso puro hueso, diría uno, y allá eso le marcaba ya el bíceps, el tríceps, apenas le salió a calentar, gritaba, Murillo, Murillo, voy. Uy, Dios mío, nosotros contra quién vamos a enfrentar, pues, no, desde ahí ya la mente empezó, nosotros no podemos. Nos meten 8-0, perdemos, solamente de esa reacción o lo que pudimos observar, nuestra mente se bloqueó. Entonces éramos pelados, nuestro primer torneo, digamos para mí el primer torneo. ¿13 años? ¿12 años? Y 13 años. Unos niños. 12 para 13 años. Bueno, los otros partidos nos fue más o menos bien. Con Tolima, digamos, el poder mental también del cuerpo técnico, el presidente Iván Sánchez, que también yo le agradezco muchas cosas que hizo por mí, que ahorita tocaremos esos temas. Cambio el chip. Al otro día quisimos jugamos contra Chocó, a pesar de que pues eran grandes también. Yo siempre lo digo y con respeto porque obvio mis amigos, la mayoría en el fútbol, pues son niches, dicen ellos a las personas de color negro. Entonces la mayoría eran niches grandes, pero no eran técnicos. Y encontrar un jugador, y luego con el respeto de un niche técnico era difícil, porque ellos corren, meten todo un partido. Desde que a 2-2 empatamos. Pues ya nos fuimos contentos para el hotel, pero otro día nos tocaba Antioquia. Bueno, eso fue un aprendizaje, porque igual no clasificamos, nos preparamos para el siguiente año, pero es ver, o sea, para hacer, digamos, acá una conclusión primaria de ese proceso, porque yo analizaba qué día en los ciclos que yo jugué en la selección Boyacá, porque jugué infantil, prejuvenil, juvenil, hubo un año donde yo jugaba prejuvenil y juvenil, hubo un año que alcancé, gracias a la confianza del profe Córdoba, de estar con la selección que fue a Juegos Nacionales y quedó de segundas, teniendo 15 años, pues para uno era un privilegio estar rodeado de jugadores
Ahí estaba Power, estaba Bonilla. No, la de Lara fue antes, después la jugué con ellos en Manizales. No, en esa estaba Pajoy, estaba Bonilla, estaba El Guajiro, estaba Palma, estaba Tuta, estaba Alba, Boyacenses estaba Segura, que en paz descanse, estaba Ulloa, Boyacenses estaba Olivos, estaba Ortiz, como Boyacenses, y ya así jugadores también que estuvieron en la profesional estaba, bueno, había muchos de Chico, entre ellos estaba Pajoy, que es un jugadorazo, estaba pues Bonilla, que fue arquero de Selección Colombia, y habían varios, que pues en este momento no lo recuerdo. Pero usted jugaba ahí, se la dejaban jugar. Digamos, ¿Ese combo? no jugué, pero me arrastraban a entrenar con ellos, siendo juvenil, siendo prejuvenil. Con 15 y ellos 17, 19. No, yo como con 14, porque eso fue antes de mí, pero como con 14 y ellos como con 15, 16. Pero me arrastraban a entrenar con ellos, entonces ya empecé, digamos, siempre, al subir de categorías, me esforzaba más porque ya estaba jugando con personas mayores y eso era importante pues para uno foguearse. Y es tan importante eso, digamos, yo hablo de las categorías y la respeto, pero para uno llegar a los otros ciclos hay que pasar por sus categorías. Pero acá está acá, usted tiene 13, no pasa nada, jugar con 14, va a jugar contra los de 15, va a jugar contra los de 16. Pero eso es el fútbol, porque cuando usted llega al equipo, puede llegar a un equipo profesional, usted no dice qué categoría es usted o usted cuántos tiene, sino allá Mayores. es libre, mayores, jugadores con experiencia, etcétera, cosas, que eso es otro tema a tocar y a resaltar de cómo está mentalmente uno para enfrentar esas cosas. Bueno, jugué mucha Selección Boyacá, yo creo que alcancé a jugar partidos oficiales en Selección Boyacá, más de 100 partidos. Pues recuerdo tanto la selección siguiente, porque ya nosotros ese año que jugamos en Cali éramos infantiles, ya pasamos a ser prejuvenil, otro ciclo, y nos tocó, ese prejuvenil era ida y vuelta. Entonces ese sí no se jugaba zonal y si no era ida y vuelta. Pero nos tocaba Bogotá, nos tocaba Norte Santander, nos tocaba Santander, y bueno, no recuerdo cuál era el otro que nos tocaba, Mesitas del Colegio, Cundinamarca. En esa selección, a raíz del golpe que tuvimos el año anterior, deciden reforzarse con jugadores de Puerto Boyacá, y pues allá resalta uno que son jugadores que tienen también otra mentalidad del fútbol, y llegan jugadores importantes que han pasado ya por Envigado, por escuelas de Envigado, de Itagüí, y uno, cuando ellos le decían a uno, no, es que yo estuve en Envigado, no sé qué, y usted qué, uno decía, intercolegiado del Pato del Profe Camacho, y ya, no he hecho nada, o sea, yo no tengo recorrido en ninguna escuela o en ningún equipo profesional. Bueno, resulta así, y jugamos el primer partido, nos está contra Bogotá, vamos a jugar allá al Campincito, nos meten 7-0, 7-0, el récord otra vez bravo todo, le decía a usted no sirve para nada, o sea, bravísimo. Entonces yo me acuerdo que veníamos en el bus y yo les decía pues a mi grupo de amigos ahí, porque éramos varios boyacenses, porque pues también jugadores de afuera, que teníamos que cambiar esa mentalidad y que si nosotros realmente queríamos jugar fútbol teníamos que cambiarla, o sea, darle una vuelta al chip y saber que nosotros si estábamos ahí por encima de mucha gente, porque en ese año para la pregonita también, pienso yo, hubieron 500, 600 muchachos que se presentaron. Entonces el estar uno entre los 12, entre los 25 o estar uno entre la titular era un privilegio gigante. De Sogamoso venía mucho talento, de Sogamoso tiene mucho talento. Yo siempre he dicho que Sogamoso y Tuitama hay mucho talento y en Boyacá hay mucho talento, pero pues se desperdicia. Bueno, nos vamos para segundo partido, nos toca acá en Tunja, creo que contra Cundinamarca, le ganamos. Entonces eso fue un respiro. Pero después nos vamos a Bucaramanga y a Cúcuta a jugar. Llegamos primero para Cúcuta, después regresamos para Bucaramanga. Esas fechas cuando eran así, nos la colocaban doble, pues para que el viaje de pronto no hubiese un solo recorrido. Entonces vamos para Cúcuta, allá perdemos 2-1, pero jugamos un partido, yo recuerdo que jugamos un partido. ¿A qué horas? 3 de la tarde. Uy, eso sí, un calor, y yo debo confesarlo, a mí jugar en el calor es una de mis debilidades porque siempre me ha pegado muy duro, pero me pegaba porque exactamente llega un momento donde dice, no, venga, yo voy desde la altura, de pronto el bochorno y el calor y me puede marear, pero para correr yo vengo a la altura y mis pulmones tienen mayor resistencia. Jugamos partidos 2-1, jugamos como un jueves y el sábado jugamos en Bucaramanga. También otro calor, nos colocaron el partido a las 11 de la mañana. Nosotros jugamos ahí, en ese partido lo jugamos ahí en el estadio, era sintética. Uy, eso no veía se sentaba uno ahí en el banquillo para calentar algo y veía ese fuego que se veía ahí. Uno entraba y sentía que sus pies se le iban a quemar. Perdemos y la siguiente fecha es contra Bogotá. O sea, venimos de perder el primero, ganar, perder y venimos a Tunja a jugar contra Bogotá. Y acá viene algo muy importante y es que mi señora madre es una hincha muy fiel. Ella uno puede ir perdiendo 50-0 y le dice a uno que vamos, que se puede, hágale, dice, vamos, pues acá que se puede ir uno reventado, goleado. Bueno, ella también fue un pilar para uno cambiar ese chip. Llegamos acá a Tunja, esa semana entrenamos
de una manera diferente. Porque esa semana entrenamos con la mentalidad de querer ganar, de llegar temprano, del ruedo, de solamente para hacer un pase, se hacía con seguridad, para atacar un balón éramos más fuertes. O sea, esa semana sentimos que realmente nos iba a ir muy bien. Pero llegamos ese sábado al estadio, jugamos acá en el estadio, y nuestro uniforme de presentación era una camisetica que decía Boyacá y una pantaloneta. Llega a Bogotá en un bus gigante y se empiezan a bajar esa gente con utileros, sudaderas, dos uniformes de juego, maletín, saeta creo que era, o sea, unas cosas. Desde ahí, ya nosotros esperando ahí que nos salgan en el camerino para entrar cuando llega esa gente de un equipo profesional. Y tenían como 4 refuerzos de Bogotá Fútbol Club. No creo tanto que no recuerdo el nombre, pero se baja un morocho. Ya ese morocho estaba más armado de lo que yo puedo estar ahorita. Grandísimo, nosotros. Entonces, creo que le dije como a Molly o a Jason, le dije, ese parece como el de la selección Valle, arquero, a Murillo, le decía yo, a Murillo. Pero igual, el respaldo, digamos, de las familias fue importante porque desde el camerino sentimos esa energía. Es que desde el camerino se escuchaba por allá a mi mamá gritar, a María T, que también la quiero mucho, que es la mamá de Molly, la familia de Barrera. Bueno, pues ellos también no hacían de mucha barra, pero siempre estaban ahí al pie del cañón, señor Barrera. Entonces, cuando salimos a calentar, pues digo que el Estadio Tuma es el más grande del mundo porque nunca se llena, ¿no? Pero salimos y vimos gente. Vamos, Boyacá, Pues el nerviosismo normal, porque es uno pelado, mejor dicho, el estadio, a pesar de que ya hemos jugado y entrenado y todo, pero súper chévere. Nosotros nos llega de refuerzo para ese partido Faraón, que estaba en Chico. El presidente habla con Pimentel, lo prestan, llega Faraón y llega David, una persona de Puerto Boyacá. Bueno, esa semana llegó Fara, que era uno jugador, a pesar de su edad, él es 94, jugaba con Chico, o sea, lo tenían como una profesional de Caneo, de la que fue campeón, con Maecha, bueno, esa selección prono, ese equipo profesional, y nos lo prestan. Pero él nos lo prestan un día antes. O sea, él no llega al camerino, por decir así. Cuando lo vemos es una motivación. Ay, ya tenemos por lo menos el delantero acá. Esa semana habían entrenado con nosotros, pero dijo que no iba a llegar el carnet, pero al final sí llegaron como esos carnets. Habían 3. Estaba David, que era un volante de marca morocho que, uy, Dios mío, buenísimo, daba mucha pata. Nosotros decimos así en el argot futbolístico. Moná, volante, exquisito, un monito, jugaba muy bien. Y otro parcero, que nos hablamos de vez en cuando en Facebook, que era un volante 10 muy claro, Brian. Empieza el partido contra Bogotá. Cuéntanos de pronto desde la tribuna, solamente ya sería la diferencia de nosotros con ellos porque nuestros uniformes, le digo con respeto al presidente. No, esos todavía están jugando, sí. Resulta que nosotros nos daban unos uniformes, pero eran grandísimos. Eso era como XL. A mí la camisa, en vez de llegarme acá, me puede llegar a 3/4 y la pantaloneta está acá. Y los otros chicos con saeta, licraditos, bonitos. Bueno, nosotros salimos con la mentalidad de ganar. En 2 minutos, 1 minuto previo al sorteo, si lo recuerdo tanto, el profesor Córdoba era el que nos inyectaba un día antes, complejo B, diclofenac con lo normal para estar relajado y todo eso. Resulta que yo en el calentamiento sentí un dolorcito en el posterior. ¿Eso qué? Vamos a jugar. Y me fui a decirle, profe, siento un dolorcito en el posterior. Cagón, no sé qué, ya está cagado. Y yo, no, botas al piso. Sacó, me inyectó para ir a hacer el sorteo, porque yo era el capitán. Yo regresé el sorteo casi cogiendo, hicimos el sorteo y bueno, vamos a empezar a jugar. Empezamos, como al minuto 10, tiro de esquina a favor de nosotros. Vamos, ya tenemos para una jugada. La centra, voy, cabeceo, un gol, 1-0, felices. Después nos empatan, 1-1. Después, 2-1, perdiendo, primer tiempo. No. Primero regaño. Y segundo, mentalmente, o sea, yo invito a través de este programa que lo que su merced dice lleva es como a que el ser humano, si maneja la mente, puede manejar todo. Bueno, llegamos al camerino, nos regañan, salimos otra vez con la actitud, empatamos como el Faraón, creo que hace el gol o fue Monada, y hacemos el 2-2, y quedan como 2 minutos de reposición. Hay una jugada, yo jugaba de central, hay una jugada que la lleva Faraón, salgo a acompañarlo por cuestiones de fútbol, ya se acaba el partido, él hace una jugada, le alcanzan a pegar y el balón queda de rebote fuera del área. Llego, yo creo que estaba ahí, llegué, pateé, gol, 3-2 ganamos. Nos estábamos más contentos que, mejor dicho, y ahí nos dimos cuenta de que podíamos dar más. Después vino acá a Santander, empatamos y creo que a Norte sí le ganamos acá. Fuimos a Mesitas del colegio y ganamos allá también hice gol para ganar, con 9 jugadores que vamos en el partido allá en Mesitas,
Ese partido me acompañó mi señor padre, hasta nos dio sándwich a todos. Feliz. Y entonces, bueno, esas digamos como las etapas de la selección. Después llega la selección juvenil, donde hubo una modificación de los años nacidos, y esa fue 92, 93 y sí, fue 94, que fue muy interesante porque fui también capitán, pero fui por encima de muchos jugadores que uno los tenía de referencia y que 93, claro. y 92. 92. Ahí estaba Andrés el Mudo, que había llegado del Tolima. Pico. Bueno, Pico se presentó, pero no pudo pertenecer a la selección por algunas circunstancias, pero bueno, pues hoy ya está, el fútbol lo ha recompensado de una manera muy grande. Tuve la posibilidad de jugar con el torneo sub-20 y bueno, un excelente jugador. Nico Carre llegó a esa selección, pero en esa época él también estaba como en su tema del patinaje y fue cuando no estuvo y después fue a patinar. Y porque con Nico también tenemos unas anécdotas y unas cosas de fútbol que es uno, digamos, de los del llavero, por decir así, de los que uno tiene no solamente en el fútbol, sino en la vida cotidiana. Él a veces me hace consultas también en derecho, en propiedad horizontal, con el tema de la empresa, de las tiendas deportivas, que confeccionar cualquier cosa. Ahorita estamos tratando de adelantar algo con relación a la primera, así que él está. Entonces, cosas importantes porque siempre nos hemos apoyado. Bueno, llegó a esa selección, estaba Diego Mora, estaba William Zanabria, hay muchos jugadores del Colboy también que eran referentes, y resulta que la convocatoria también fue muy grande porque eran casi 4 categorías. Nosotros hacíamos partidos amistosos contra Patriotas. Ahí fue también donde pues pude tener como un acercamiento al club. Ahí estaba en esa época Diego Barrios. ¿Qué es eso? ¿2010? Como 2009. Como 2009, yo digo 2009 porque yo tenía como 14. Y sí, eso fue como 2009, 14 años, tengo 31. Sí, como 14 porque ese año fue el que, no, como todavía como con 13, es que esos ciclos de la selección fue como desde los 10 a los 14, pero fue rapidito, porque jugamos un zonal en Popayán, estaba Camacho tapando, eh, ganamos el partido que teníamos que ganar porque habíamos perdido otros y dependíamos del Valle que ganara. Y Lizarazo, el jugador Lizarazo del Valle, que jugó en el Cali, en América, en varios equipos, jugó en el extranjero, hizo un gol de mitad de cancha de tiro libre que no lo vuelvo a ver, uno éramos más contentos porque nos íbamos para Manizales. Pero lo mismo, digamos, siempre, digamos, la implementación o digamos la formación físico de un jugador. No, aquí lo dijo Diego Corredor también. Aquí los boyacenses menuditos todos. Sí, resulta que acá se invierte, digamos, más como en el guayo bonito, en el pinche, en que mi hijo está en tal escuela, y no invertirle de pronto a hay que meter bienestarina desde pequeño. Lo digo porque en un momento de mi vida yo me podía tomar 4 o 5 ollas de bienestarina de chocolate llenas de bienestarina diarias, porque lo necesitaba si quería jugar. Los del Valle, unas cosas, habían 3 jugadores que eran del América de Cali, habían como 5 del Cali, allá Boca Juniors, allá las escuelas tienen mucha salida. Nos vamos para Manizales y reforzamos el equipo. Y yo fui capitán, ya creo que esa foto está hasta en la liga, todavía no sé si la tendrán. Yo fui capitán por encima de Power, por encima de Lara, por encima de Muñoz, por encima del mismo Nico Carre 14, porque él llega a ese refuerzo, sí llega Nicolás, a esa selección, eh, por encima de, creo, no recuerdo que eran los arqueros, pero jugadores durísimos. Esa selección fue la que nosotros nos reforzamos con un club que se llamaba Esmeraldas de Bogotá, que era una filial o tenía, digamos, un vínculo directo con Santa Fe. Llegan ellos, jugamos en Manizales, nos va a regular porque igual no clasificamos, pero no hicimos tampoco un mal papel. Pero el presidente Iván es ahí donde de pronto empieza a invertir más, digamos, en algunos jugadores o a ver esa visión de jugador profesional. De Esmeraldas eran como 6 jugadores. En esa época se jugaba también la Copa Telmex y en Bogotá está pues el torneo Laya y etcétera. Y nos eligen, o nos eligió él, a Nicolás y a mí para irnos a reforzar o ir a jugar la Copa Telmex, la fase ya final, por decirlo así, con Esmeraldas. Hace la conexión y nos vamos para Bogotá. Ahí yo tenía 14 años, yo iba a cumplir 15 años. Entonces es mi primera salida de la casa, el niño, 14 años. Pero mi papá siempre, o sea, si usted quiere jugar, le toca salir, le toca irse, o sea, eso aquí no. Mi mamá también pues el apoyo, pues medio de su tristeza y todo porque iban 14 años. Cuando me voy a ir, previo a eso, mi mamá ya ha hecho gestiones con los familiares que tengo en Bogotá de que me cuiden, de que me lleven, porque pues uno acostumbrado a su
confort, a su tranquilidad. Nosotros vivíamos en un tiempo en Prados de San Luis y entrenamos en San Antonio. Yo me iba a pie por el Curubal y no había problema. Vivía en el Carmen y me tocaba ir hasta San Antonio por la salida de Villaleiva y llegaba uno a Plaza Real y salía ya al San Antonio. Distancias cortas. Y llegar a Bogotá, la ciudad capital, con 14 años. Llego yo a la casa, bueno, nos vamos con Nicolás. Nicolás, de igual forma, pues, con sus medios, se va para la casa de una tía. Y yo llego a la casa hogar. Y es la primera casa hogar que llego. Me fue muy mal porque llego a una casa hogar donde hay diferentes culturas, habían guajiros del Chocó, todo, y desde la maleta, digamos, mi mamá me arregló mis medias, los boxers, todo ordenadito, y ver que duré como 3 semanas, yo creo, como 2 semanas, y se le colocaban a uno las medias, le colocaban los boxers, la ropa, entonces fue un choque muy duro para mí, pero decían, no, pero es que, o sea, no sé hasta dónde el fútbol tenga uno que soportar tantas cosas. Le conté a mi mamá, me por contar. En menos de 4 horas yo ya tenía un apartamento donde una familia, donde una tía, mi tía Nena, en Galerías. Sí. Que yo viví con mi primo Henry Mosquera, que en paz descanse, viví con él que era ingeniero. Y entonces me fui de la casa hogar. Para lavar la ropa. Me fui para la lavar, no, yo creo que hasta regalé ropa, pero me fui para Galerías, que quedaba al lado del Campín, y a veces cuando nosotros entrenábamos cerca de Tenjo, la sede de Santa Fe, pues me quedaba un poco más cómodo. O a veces entrenábamos ahí en la 30, en un parque para hacer físico. Bueno, lo hicimos más que todo fue para poder yo estar más tranquilo y no tener como, no entrar en esos choques. Yo donde me desquitaba en los entrenamientos. Yo la única manera donde yo de pronto podía desquitarme del Nietzsche o del Guajiro, pues su patada y yo siempre he sido un jugador muy rudo, su patada y su codo. Yo voy arriba, si hay que romper todo y que me llama mucho la atención. Pero, bueno, me voy para Galerías, seguimos entrenando, jugamos la Copa Telmes, pero nosotros nos concentran en el Hotel Tequendama. Para esa final de Telmes, esa zonal final, era con hotel, pero vamos para el Tequendama. Entonces, pues el Tequendama en ese momento era un hotel prácticamente 5 estrellas y nos tocó aparta hotel, no sé dónde son apartamentos como tal. Bueno, yo me hice con Nico en ese, y no sé quién más nos acompañó en ese hotel. Buffet, todo, súper, nos lavaban la ropa, todo. Ahí ya empezamos a ver la realidad con todo el fútbol. Los beneficios. Nico ya tenía un ciclo con Patriotas, digámoslo, porque él iba un paso adelante por digamos, las oportunidades que él tenía y que la selección Boyacá, que él no pudo estar con Pico, él ya tenía ya, digamos, como ese acercamiento con Patriotas. Ya el profe Ochoa lo tenía vinculado, digamos, directamente para Pacho Lagos en sus pretemporadas y todo. Entonces nos llevaba, digamos, un paso, a pesar de que no estuvo conmigo muchas selecciones Boyacá, digamos, el ciclo de él fue un poco más rápido. Entonces se acercaba más al equipo profesional. Bueno, jugamos allá la Copa Tenis, quedamos como subcampeones. Nos va bien, llegan propuestas hasta el mismo club, de las inferiores de Santa Fe, de seguir perteneciendo ahí, etcétera, de cosas. Y resulta que me vuelvo acá para Tunja, y pues digamos estaba la oportunidad de permanecer en Bogotá con las inferiores de Santa Fe y empezar ese ciclo allá. Pero yo llego a Tunja y pues ya lo que estaba organizado por parte, digamos, de los directivos era otra cosa diferente. Yo llego a Tunja, me dice, no, ya tiene que empezar ya nace bueno, ya hace años había jugado la sub-20, ya había sub-20. Sub-19, sí. Sub-19. Y yo con 15 años. 2010. Sub-19, ya que estaba el profe Nino, estaba Juan Manuel Uzcategui como preparador físico. Nico estaba en esa sub-19, ya recuerdo, Nico está en la sub-19 con Pico, con Fabio, con Sherman, con Tuta, con Fabián, decimos Ramaseca, el arquero de Moniquirá. Y había jugadores como Murillo, un morocho también del Chocó, uno que decía mi niño de Manizales que había estado en Once Caldas, jugadores ya hechos de otro lado y estaban ahí. Ellos tienen ese bagaje ese año de la sub-19 importante. Y yo llego y me dice el presidente, usted va para los Patriotas. Bueno, yo hablo en la casa, pues para nosotros es mucho más cómodo porque es mi ciudad, estoy acá y el sueño de pronto a uno es jugar en el equipo de su ciudad. Eso a veces es algo erróneo, lo digo con respeto porque a veces las oportunidades no están en la misma ciudad, sino están fuera de la ciudad. Otros vienen y triunfan acá, pero nosotros vamos y son lugares poquitos que uno puede contar por veces que hayan triunfado fuera. Entre eso, el que más marcó diferencia en el mundo, hablamos de Maecha, Colombia, Rocha, de Chiquinquirá, Rocha, y de Piti, Iván Corredor, Diego Corredor y Freddy Guarín. Freddy, que es porque es de Puerto Boyacá y está ahí. Pero sí, es ya digamos, el que ya marcó otros, rompió unos paradigmas mentales ya muy fuertes y llegó a grandes ligas y hizo mucho dinero gracias al fútbol. Pero sí, lo que estábamos hablando ahorita, Pedro Rojas, Diego Barrios, rompieron esos paradigmas de poder llegar a pertenecer a los equipos, pero digamos, Rochita, Millonarios, Iván, en Medellín, el profe Diego Cobol en Tolima,
Maecha, pues, Chico. que es chico y patriota, es una eminencia del fútbol, pues, así que también es un gran amigo y hemos compartido hasta entrenamientos y todo. Bueno, resulta de eso, yo algo que he aprendido en la vida es hacer caso, a veces sí, a veces no, y llego a las 19 con 16 años, con 16 años, ese año también hubo la última selección Boyacá, entonces selección, eh, no, llego, me dicen voy para las 19, pero yo llego a ser primero llegamos a otro zonal de la selección Boyacá juvenil, la última que alcanzamos a jugar, para terminar ya el ciclo, digamos, de formación de selección, pero ahí viene y comete uno de otros errores, porque de esa selección llegamos a esas sub-19 patriotas varios, Molina, Barrera, Beto, pues los que de pronto marcamos la diferencia en ese momento en la selección, llegamos, pero había esa rincilla de que éramos agrandados, de que la selección Boyacá, llegamos a Patriotas y lo primero que nos encontramos es con Sable. pata venteada, y ahí lo que digo, codo arriba, rompemos bocas, de todo. El profe Fabio Bernal, yo lo quiero también mucho, pero la primera jugada que nosotros tuvimos me rompió la boca, ¡pah! Él siendo él. Mío, es que estoy en una selección Boyacá, de una vez. Entonces yo decía, listo. O sea, uno pelado, respetaba, digamos, como esa jerarquía. Entonces yo decía, no, nosotros tenemos que llegar a también marcar la diferencia y generar ese carácter. Y entre boyacenses, dándonos. Pero perdiendo también esa visión de que detrás de nosotros estaban otras personas que venían de lejos y se iban a aprovechar la oportunidad, de pronto más que nosotros, peleándonos entre nosotros, en vez de ser nosotros como, digamos, el Valle, Antioquia, que tiene su círculo y llegan de otro lado y lo sacan. Y eso lo vamos a escuchar ahorita cuando hable de Universidad de Popayán, cuando llego a Cali, que el círculo, o sea, las otras personas son regionalistas, o sea, no es como acá que los acogemos, les damos posada en la casa, se acuestan en el piso ellos en la cama y les da la mejor cena, porque uno está al servicio, el boyacense es muy servicial. Pero bueno, la vida se encarga de recompensarlo a uno y eso lo tengo muy claro. Bueno, llegamos a Patriotas, pues obvio nosotros con 16, 17 años, esa es sus 19 con el profe Juan Manuel y el profe Nino, creo que no alcanzamos a jugar ninguno porque por la edad y porque pues solamente inscribían como 24, 25 y pues obvio tenía que marcarnos muchísimo la diferencia, pero ahí nos llevaban, entrenábamos, cogimos carácter. Ya cuando el siguiente año, sus 19, ya nosotros con 17 ya con un carácter más fuerte, empezamos a ser competitivos, con Mori, con Barrera, llega Diego Sora, bueno, llega Diego, Eddie Corredor, ya empezamos a hacer una base más sólida, pero ese año, ya a sus 19, no recuerdo si nos inscribieron a todos, a mí sí. Y lo único que marcaba de pronto más la diferencia, pues, lo reitero, por encima de nosotros era Nicolás Carreño, porque él ya estaba en el equipo profesional y lo bajaban a entrenar a veces o para partidos importantes. También, pues ahí en esa sub-19 estaba Reinaldo, pues en un nivel que Rey ahorita juega conmigo, ya jugamos veteranos. Pues yo soy la norma, ¿no? Y él también, un jugador que, mejor dicho, tenía un potencial, pero bueno, no sé por qué la vida y el fútbol no le permitió ir más, pero que para mí también tenía que estar jugando al igual que Fabio. Llega a esa selección, ahí, esa sub-19, pero ya la toma no el profe Nino, sino la toma el profe Diego Corredor, con el profesor Juan Manuel. Sí, sí. Creo que llegas tú. No, tú no llegas a Llegó en esa. el 2011. En ese 2010, el profesor Juan Manuel Uzcategui, el profesor Diego Corredor. Creo que va Dubán López a ayudarle a algo. Entonces en 2011 llegamos los tres. Entonces, no, entonces fue la 2010 porque en esa yo tuve la oportunidad de jugar siendo menor que ellos y pudiendo llegar a ser titular. A mí me tocó debutar, pues decimos así, en un torneo sub-19 en Puerto Boyacá, con una línea de 3, ¿me entiendes? Central. Ahí está. Sí, ya estábamos nosotros, 2011. Entonces fue en el 2011. En ese calorcito. Entonces, debuto yo siendo menor con ellos. Jugamos un partido, ganamos. Ahí estaba la Perris, Tuta. No, eso ahí todavía, y estaba todavía los de los 91, que ya hay 92. Pico, Fabio. Sí, claro, todos. porque ese era el último Era año el último de ellos. Resulta que, bueno, ahí alcancé a jugar. Y entonces ya empezamos a abrir campos, porque en ese 2010 nosotros ya hacíamos pretemporada con el equipo profesional. Nosotros nos citaban el 3 de enero, el diciembre, las vacaciones que habían, donde uno podía pronto desordenarse un poquito y llegaba en enero otra vez como con esa mentalidad de estar juicioso, de enfocado en lo que se quería. Llegamos ahí, hacemos pretemporada, juego ese año, ya el siguiente lo vuelven sub-20. O sea, fue dos sub-19 y digamos, le abren la posibilidad a ellos, o los que estaban ya sobre el tiempo de la edad, de poder tener otra oportunidad. Llega la sub-20, esa sub-20 lo mismo, o sea, siempre te da convocatoria. Si en la selección Boyacá llegaban 500 personas, cuando se hablaba de un equipo profesional, estábamos hablando que pueden llegar hasta 1000, de muchos lados. Yo, gracias al fútbol, gracias lo digo porque yo puedo ir a Cali, tengo amigos,
voy a Bogotá, tengo amigos, voy a Chocó, voy a Urabá, voy a donde yo vaya, encuentro algún amigo del fútbol, a la Tebaida, Quindío, voy donde mi amigo David y allá puede estar o me reciben con cariño. A cualquier lado puedo ir y está. Esa primera sub-20 para mí fue muy importante porque también fui capitán varios partidos, ya marcaba la diferencia porque en esa sub-20, no, en la segunda sub-20, la primera pues estaban ellos, que era de Fabio, que ahí recuerdo que Pero es que ellos eran sub-20, usted tenía 18 en esa primera. en la primera, 2 años por debajo. 2 años por debajo. En esa sub-20 final hubo el mundial acá en Colombia, el mundial, Vino Lara. el de la selección Colombia de James, de Arias, del Tren, de No, Cabezas, bueno, jugadores. nosotros jugamos acá contra ellos un partido Ellos vinieron a jugar acá un partido. de preparación. Que ahí tenemos un buen recuerdo, una foto. Muriel, era el delantero también, que, bueno, pues yo no fui titular, porque en esa época estaba Zamora, estaba Valencia, o sea, la competencia era sana, pero era una buena competencia. Jugamos contra la selección Colombia. Por jugar de central. Por jugar de central. Hablamos de las posiciones, pero no, por querer jugar de volante. Porque yo, volante de marca. Y yo volante de marca y no la tenía fácil porque estaba Pico, estaba Fabio. No recuerdo, Reinaldo, porque a veces hacía, el profe Diego hacía hasta de 3, porque le gustaba jugar mucho por la banda, y por la banda estaba Quiñones y estaba el Mudo. Ah, no. Entonces, por esas bandas teníamos 2 flechas. Quiñones, que también marcó mucho la diferencia, y jugó Colombia y está en México y ya la hizo. Pero nos gustaba jugar mucho por las bandas. Y adelante pues estaba Samir, que era otra flecha. Que lo tiene Quiñones allá en México, en Tigre. Entonces, jugamos con la selección Colombia, como al minuto 5, Fabio choca con Arias, recuerdo tanto, y ¡pum! Se chocaron durísimo los dos, y roja para los dos. El profe Lara llega y dice, venga, esto es un partido amistoso, es preparatorio para el Mundial. ¿Cómo se va a tirar a Lara? ¿Cómo se va a tirar a Arias? No, digamos, no, estos partidos tratemos de llevar la fiesta en paz, porque el estadio estaba, o sea, había mucha gente, había gente, la occidental estaba llena. Y creo que más porque todo el mundo pues estaba a la espera, estaba Manga. O sea, sí, es que era una banda de la selección de Colombia. James no vino en ese partido, pero estaba Ortega. Sí. Bueno, yo entré como 20 minutos. El partido quedó como 2-1 o 2-0, nos ganaron. No lo expulsaron ese día. No me expulsaron. entré como 20 minuticos. Recuerdo que entré como 20 minuticos y fue también muy importante y muy chévere para mí porque no recuerdo si Amori también lo entraron. Bueno, pero yo entré 20 minuticos. Jugué, interesante, chévere. Y bueno, ahí seguíamos construyendo cosas. Y ya viene acá la parte importante de que ya llegamos a hacer sus 20 solamente, digamos, los 93, 94. Para esa convocatoria. Es más, ese año también era Selección Boyacá, porque fuimos a jugar a Yopal. Cuando Patriotas gana. Ese año fuimos nosotros en Selección Boyacá con Diego y con. No, con Diego no. Fuimos con el profe Arturo. Ah, no, con el profe Arturo. Cuando miramos jugadores como Mauricio Gómez, como Julián, es por la sub-20. Por la sub-20. Primera sub-20. Ya está el profe Pinot Castaño, o sea, ya es el siguiente año, 2012. La primera sub-20, nosotros. No hubo mayor cosa, se perdió con Nacional, se perdió con Millonarios y se quedó eliminado. Se acaba todo, se mueve entrenando. Con compensar. No, esa es la siguiente, porque ya Juan Manuel se va, yo ya dejo de ser el kinesiólogo para ser preparador físico. Entonces está Diego, o sea, Duván, y yo. Como 3 sub-20. Claro, porque esa sub-20 se fue con compensar, que ahí después de la siguiente compensar vienen los Mellos, que terminan jugando en Patriotas, viene Quiroz, que era el arquero, que era el arquero de nosotros. Loaiza, que Raúl se queda también en el equipo profesional, y viene Larry. Ah, no, Larry viene del anterior a jugar acá, Larry Vázquez. Pero son de ese mismo compensar, de ese proceso. Ya jugamos sub-20 ahí, en Bogotá, ganamos, luego vienen aquí, nos eliminan. Me acuerdo porque fue un 31 de octubre. Compensar. De ese año. Que acá yo hice el gol para empatar. Y ya. Hice el gol para empatar y nos ganaron en Bogotá. No, allá lo ganamos por un W porque no querían jugar porque no les llegan uniforme, ¿acuerdo? No eran uniforme. Ah, en fase de grupos. En fase de grupos. Y ya en la otra sí nos eliminan acá. Que ida y vuelta, que jugamos acá, que yo hice el gol faltando como 10 segundos. Sí. Como con la mano, como con la cabeza. Sí. Hice el gol y ya fuimos y perdimos. Y ya nos eliminaron. Sí. Un equipo que teníamos, esa época ya estaba Julián Martínez, Polanco. David el hijo ratón de Millonarios. Uzi. Tapaba Andrés de la selección Tolima. De la selección Tolima. O sea, tenemos un buen equipo. Esa convocatoria, creo que nosotros teníamos la cancha 2 de la UPTC y llegaron como 1000 personas a presentarse. O sea, eso era, nosotros el equipo base o el equipo titular, en un momento jugamos con casi hora y media sin parar. Es que llegaban, fue casi toda una semana y se despachaba la gente casi en la jornada. Y llegaban otros y se quedan unos y, no, 2012.
porque la buena, que se cosechó todo el proceso fue 2013, que le ganamos aquí a Nacional, que le ganamos al Once Caldas, allá, que le ganamos a Equidad allá, que le ganamos a Millonarios en Bogotá. O sea, Sí. que realmente ese sí había el proceso donde teníamos de titulares a 6 boyacenses titulares, pero usted de terco seguía jugando de volante de marca. Pero acá contra Nacional hizo un muy buen partido. De volante de marca, sí. De volante de marca. Esas son las cosas del fútbol que uno a veces pone a analizar. Casi profesional por todo esto. Casi profesional, yo digo eso casi profesional, pero Dedicación. Pero podemos hablar de que, o sea, miramos de sub-20 y sub-19 y todo, yo puedo tener alrededor de más de 100 partidos, o sea, con Selección Boyacá puedo tener más de 250 partidos, siendo capitán de Selección Boyacá, siendo capitán de Patriotas, marcando diferencia, y uno dice casi profesional, con toda esa trayectoria. Eso es lo que yo quiero, lo hago es porque es un llamado de pronto a las juventudes de ahora, que solamente el hecho de que ya estoy aquí en Patriotas, y que juego sub-15, sub-18, soy capitán, no, realmente no lo hace un profesional. Y es que hay una cosa, en la federación, en Di Mayor, si no marca, usted es profesional después de 25 partidos profesionales. Profesionales en la B. Ahí es profesional, o sea, ahí lo firman como jugador profesional. Porque lo hablábamos con Leonardo Pico y dijo, no, ya profesional. ¿Cuántos partidos lleva? Lleva como 18, 20. Todavía no, hasta los 25. Con Pico, que hoy fue figura en Santa Fe, en Junior, está siendo capitán y veterano en Fortaleza. Y no fue esa que cumplió 25 partidos que fue oficialmente jugar profesional. Por eso tenemos casi profesional, porque hay unas políticas que determinan quién juega profesional y quién no. Eso es como una carrera. Claro. Usted estudia 8 semestres y usted es casi contador, casi abogado, casi físico, casi no completa los 10 semestres médico. Y se gradúa y no pasa nada. O es como uno estudia la carrera del derecho toda y nunca perdió los preparatorios. Fue casi abogado, tiene conocimiento, pero no es profesional. No lo certifica, pero no quiere decir ni desconocer todo ese proceso. Por eso queríamos que eso se viera. Sí. Todo un proceso. Entonces, viendo esto, es como esa reflexión o digamos como esa enseñanza de que por más que uno pueda estar en los procesos y sentirse que ya lo es, no lo es. Uno cree que sí, pero no. Entonces, a pesar de todo, o sea, yo puedo decir, yo jugué y en mi época, que usted como profesor de esa, no puede mentir, y yo creo que las personas que estén viendo el video y muchos amigos que compartieron el fútbol, y en esa época no es por nada, yo siempre me molesto mucho, digo que yo juego mucho fútbol, pero en esa época yo jugaba mucho fútbol. Marcaba la diferencia por encima de muchos jugadores boyacenses o de otro lado que fuera, yo me le medía. Entrenaba con el equipo profesional, yo entrené con el equipo profesional de Patriotas, estuve entrenando y jugando, digamos, cuando llegan los medios, después de que nos eliminan, vean esto del fútbol, y esta historia es muy, muy interesante. Resulta que ya estamos consolidados, digamos, en la sub-20 y empezamos a hacer prácticas con el equipo profesional. Es más, previo a nosotros a subir a la A, cuando estaba Patriotas en la B, que estaba Marquines, Harold, Chávez, un arquero que nos hablamos muchísimo, que es Pelo Córdoba, y ahorita voy a ver si le mando medias para promocionar ya su escuela de arqueros, me va a colaborar allá con eso. Anuar Guerrero, jugadores también que... Los que subieron a la A. Víctor Martínez, Moñito, que Moñito ahorita juega conmigo veteranos. Yo le digo, ahorita ya está viejo, ahorita le rebota lo que sea, pero pues la técnica que él tiene es excelsa, es un jugador muy claro. Es perezoso para correr, usted nunca lo va a ir corriendo, pero un jugador que tiene una trayectoria gigante. Ser capitán de Patriotas, ser el número 10, pues marca la diferencia. Jugar con Diego Barros, que cumplió ayer 42 años, creo, 41 años. Picosito. Yo le digo, un viejo que no es viejo, es más joven que uno. Él corre como uno de 18 y juega muy bien. Entonces, eso es lo otro. O sea, ahorita estamos rodeados de personas que jugaron, que fueron también casi profesionales. Casi. Jugadores también que marcan mucho a uno la enseñanza, digamos, pues está Alejo Furime, que es un jugador muy técnico, pero es un jugador muy rudo. O sea, él en un entrenamiento, si hay que tirar una plancha y romper una cara, lo hace pero por su carácter y porque él siempre le gusta ganar. Pero como médico fue parte del cuerpo técnico que estuvo en el proceso, o sea, nosotros compartimos proceso, claro. Él como el médico del equipo antes de salirse a hacer sus otras cosas. Claro, él ahorita antes de ser político y es médico y nosotros le decimos medicina, ya a veces, digamos, se hacen esas afinidades, esas amistades desde hace mucho tiempo. Ochoa, que se ha llegado pues a la familia, digamos, fue también lo que se buscó iniciando este proceso con Patriotas, pero pues uno llega hasta ciertos límites. O sea, ya hay que entender que hay cosas que no dependen de algo, sino eso ya es directivo. Allá iba yo, porque yo era el preparador físico de los últimos, casi de las 3 sub-20, en las que estuvimos los dos. Y muchas veces había la frustración de, bueno, pues usted es parte del cuerpo técnico, ¿por qué su hermano no juega? ¿Por qué no? No, yo no, o sea, yo no me meto en eso, no está mi campo y pues es que no. Pero no hubo profesional, en algún momento me descansaron a decir que el cuerpo técnico era los que teníamos la culpa de no jugar profesional. Y bueno, la culpa es de él por no jugar de lateral. Si él hubiera sido lateral, todavía está jugando. 31, claro, pero cuando uno quiere. Eso sí, yo fui muy terco con mi posición, porque yo siempre dije volante de marca. Número 6. Número 6 es volante de marca. Y me rendía mucho de central, porque pues una de mis fortalezas es ir fuerte al cabezazo.
a la parte aérea. Sí, el pájaro carpintero lo recuerda mucho. Sí, Pablo Carpintero, pero que la primera vez lo estrujé y se paró a bajarme caña que él había jugado a Millonarios. Y yo le dije, estamos acá en el mismo En equipo. Patriotas, suerte. Y me acuerdo tanto la frase que me dijo Charo Martínez, calidoso. Me dijo, Parcelas. si está jugando con la papita de uno, es la comida de uno, o sea, o ese lo es uno. Entonces yo no, Vamos a entrar ahí. sí, no, yo jugaba con Chalo a veces y tocaba tirar plancha aquí afuera. No, yo en un momento llegué a entrenar y no respetaba a ninguno, digamos, cuando jugaba con un crack como es Jonathan Estrada. Estaba Abimilé Rivas, que era un jugador muy rudo en la mitad, que le pegaba a uno y uno se iba para el ya tenía los ojos abiertos y eso era, si tocaba darnos puños, nos damos puños, entonces le forzaban a uno el carácter rápido. Entonces, cuando hacíamos esas prácticas, esos entrenamientos, como digamos nos mezclaban. Garza García también para Zapato, el Ringo Amaya, con Ringo también tuvo un choque fuerte. Claro. Entonces, es eso, o sea, hablar del CASI y escuchar estas historias para las personas que puedan llegar a ver este video. Y que conocen de qué estamos hablando, de quién estamos hablando. Conocen, claro, van a decir, hombre. Porque, Entonces, porque usted fue consentido del técnico uruguayo Comesaña. Yo como lo quiero, sí, Comesaña. Resulta que esa historia, vamos a contarla, es interesante. Nosotros, en ese año, resulta que el equipo profesional no habían pagado, hizo paro. Hicieron paro porque nos habían pagado y había la última fecha de Copa Colombia contra Real Santander. ¿Fecha 18? No. Ah, la de acá de Copa Colombia. Copa Colombia contra Real Santander acá. Real Santander ¿Miércoles? Acá. Un miércoles. Nos avisan como... El lunes. Como el martes, porque habíamos ya entrenado. O sea, sí, ya, mañana juegan. Ya hemos entrenado que esperaban como hasta el último, si el equipo quería jugar o no. Ya estando en la... Claro. Ya estando en la... Ya... los 3 días fuimos a jugar al Once Caldas. Claro, sí, tienes razón. Resulta que ellos en paro, no juegan, y nos mandan a todo el equipo sub-20 a jugar esa fecha. Copa aquí. Copa. Solamente el único refuerzo que teníamos de equipo profesional era Andrés, Pico. Arborea. No, acá en Tunja. ¿Arbono? Jugó Pico, jugó Granados. Granados, porque era el tema de gobernador. Y Nicolás. Porque Nicolás ya estaba en el equipo profesional. Pero acá estaba. No sé si también ya estaban los medios. No, como que todavía estábamos ahí. No, sí están los medios porque tapa Quirós. No, yo ya tenía con el equipo. O sea, de esa base sub-20 ya estábamos porque pues a veces uno lo subían y lo bajaban. Casi 8 o 9. Esa titular. Sí. Es decir, no hablar de todos. Creo que David también estaba, el delantero que teníamos. No, es que era el 90% eran de la sub-20 y los otros 3 habían sido sub-20 con nosotros hacía un par de meses. Digamos, ese partido que tuvimos que jugar, como uno no marcaba, estando sub-20 no marcaba planilla profesional, ese partido, digamos, lo jugamos sub-20, pero sub-20 que entrenábamos con el equipo profesional. Mori también entró, claro, yo me acuerdo que él entró, Eddie entró, Eddie Corredor. Ese partido ganamos. Salvamos el partido al último minuto en una que le pinchan a Quirós. Quirós se bota, se la pincha y la saca doble tapada. 3-2. No, 3-2. 3-2. Y usted sale faltando 10 minutos para 10 acabar. Minutos. Y pasa esto. Costado, se gira y se torce el tobillo. Entra Diego Sora. Nosotros no estábamos en la cancha, a nosotros nos mandaron para la tribuna oriental con el profe Fino, el profe Diego, estábamos ahí. Yo veo la jugada cuando te subo. Sí, porque quien dirigía era el técnico de la profesional, estaba el profe. Y tampoco quería el técnico, entonces el profe Carlos Quintero, que era el asistente, era el que estaba dirigiendo. Y ya del otro lado nos hacíamos señales. Porque pues es que estaba el profe Reyes. Ahí estaba. Por eso ya Arturo Reyes, que era quien fue técnico compensar, que fue donde trajo pues a Quiro, y él era el asistente de Eduardo Retat. Viene Eduardo Retat después del Nene Díaz, que es que ese tiempo nos cambiaron de técnico 6 veces. Como cambiar de presidente, porque no, estaba Cadena, después estuvo Bigota. El presidente de Cadena fue la demora de los pagos y por eso era que no jugaban. Sí, es que también demoraban mucho los pagos. Entonces, bueno, se nos da la oportunidad. El fútbol es de oportunidad y tenemos esta oportunidad. Vamos a jugar Copa Colombia contra Real Santander. La pudimos aprovechar al máximo. Pero vuelve las cosas de fútbol. Faltando 10 minutos, entra Diego Sora de lateral. Él me saca, yo hago como el pase o voy a correr. Se me larga. Se me va larga y piso mal. Se me va el tobillo. Salgo lesionado. Porque salgo lesionado. Una torcedura que parecía que no era tan grave, sino porque... Yo lo vi y pues yo lo vendaba. O sea, sabía que la vaina no me iba a ser tan grave. Yo tampoco pensé que era tan grave, sino que como posiblemente estaba casi el 80% que existiera la posibilidad de ir a jugar con Once Caldas en Manizales, pues salgo y me cuido. Al otro día nos citan en la pista, ¿recuerdan? Y yo llego a hacer el trabajo y empiezo a cojear. Y me dice el profe, que nombraste ahorita, Carlos. El profe Carlos me dice que me acercara. Ya teníamos todo. Ya estaba armado. Ya estaba armado, ya. Los jugadores no iban a ir. Y ahí solamente iba a jugar con otros. Y fue a jugar, Andrés Felipe Arboleda. Y porque él era hijo del presidente, entonces no le podía hacer paro. Porque jugó en el Cúcuta. Y Leonardo Pico y ya nomás. ¿Y Nicolás? No, pues sí, pero y la base de todo. Ahí en eso, se acerca y me dicen que porque estoy cogiendo, bueno, que el golpe de ayer. Me quito el zapato y me dicen que me quite la venda, yo tenía la media.
que me quite la venda. Le digo, no, profe, yo no tengo venda. La venda estaba en el otro pie para que se pareciera más. Ese tobillo estaba una cosa de Me loco. acuerdo. O sea, yo esa noche me acuerdo que una amiga que llama Andrea fue, me hizo masajes, me inyectó para poder estar bien, pero una cosa es el querer, o sea, a muerte, No, y yo otra no cosa es conozco. no poder. Él me dice, se va para urgencias y depende de lo que usted digan, miramos. Yo ya estaba en el viaje y posiblemente considero que yo iba a ser titular. Posiblemente yo iba a ser titular. Algo día porque jugaba de... central. Sí, porque le tocó jugar de volante de marca. ¿Mm? Y jugamos con los centrales que teníamos. Y yo Y salí. Pico. Entonces, yo posiblemente lo tenía claro que iba a ser titular y iba a ser la oportunidad. Pero una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que va a pasar. Me voy para urgencias a Salucop. Era temprano. Nos fuimos a la tarde, como a las 2 de la tarde. Y Pues salí como a las 7 de la noche con muletas. Así fue. Salí, esguince grado 3. No hubo fractura, fue de no sé, porque no tenía que pasar. Porque fue... Por el mismo fútbol. No me fracturo, pero salgo en muletas. Pues obvio, destrozado, muy triste por no poder aprovechar esa oportunidad, negando muchas cosas, no entendiendo también otras. Pero bueno, decido recuperarme. Van, juegan, usted lleva mi camisa, yo llevo la chévere, camiseta para la foto, porque bacano. pues, no, además, y no, a mí me mandaron a la tribuna porque como yo no tenía contrato, a mí me pagaban por concepto de utilería porque no había plata. Sí, es que el desorden administrativo Ay, era entonces grande. me mandan a mí a la tribuna, se logra hacer el acuerdo de los contratos de Diego y de Profe Finot, y ellos dos van al banco. Y a mí me mandan a tomar fotos a la tribuna. Yo vi el partido. Terminamos allá. No, vi el partido. Los primeros 20 minutos, el técnico del Once Caldas era el Sachi Escobar. El profe había sido entrenador de Diego. El Sachi Escobar, saco de paño, vestido de paño, corbata. Minuto 15, la corbata ya estaba por aquí, desesperado, hizo 3 cambios seguidos. Después nos ganaron, pero era el Sachi Escobar. El Sachi Escobar de Nacional, despelucado por unos niños sub-20, estábamos haciendo bien la tarea. Por eso Diego está donde está. Jugamos muy Haciendo bien. una muy buena tarea. Que jugamos mucho. ¿Ya nos han eliminado? No. No, después cogemos impulso y nos vamos, ya se recupera, la muleta fueron preventivas, ahí después nos fuimos a jugar. ¿Quién nos pagó los platos rotos? Once Caldas. Equidad, Once Caldas de Chinchiná. Chinchiná. Tolima, ya le habíamos ganado Tolima en Venadillo. Y nos faltaba Nacional. Llega Nacional aquí, que el técnico era Juan Carlos Osorio. A las 3 de la tarde jugamos, le ganamos 1-0, Juan Carlos Osorio estaba en la tribuna, le ganamos 1-0 con la sub-20, usted volante de marca. Y el partido está grabado. Creo que es el mejor partido que ha jugado y se habrá jugado en su vida. No, yo tengo varios. No, ese partido volante de marca ahí contra Nacional. Y en la tarde le ganamos 1-0 a Nacional, equipo profesional. O sea, había armonía, había felicidad, había todo. Pero es que el equipo de esa sub-20 de Nacional No, de ahí una tromba. Nos cogen allá, nos meten. Moreno. En los primeros 12 minutos nos salvamos de 4-0 en Guarne. Cuando fuimos, se calentó todo el partido. Caliente como un león. Caliente. Ese fue uno de los momentos donde sí realmente sentí mucha rabia. Porque, pues obvio, teniendo la oportunidad. Después de lo que después de haber jugado un partido bueno y no haber estado. El que usted marcó en el partido aquí, que no hizo nada porque lo destruyó todo el partido, nos metió los 3 goles allá. Sí. Y uno dice, ¿el fútbol es así? Sí, no sé qué tal cosa, si hubiera sido así, eso no sirve para nada. Entonces, casi profesional, eso no sirve. Eso, sí, no, en la función de reclamar, si decir yo hubiera dado algo más. ¿Usted cree que le faltó dar algo más? No, digamos, en la parte de haberme guardado. Porque se acabó físicamente el todo. Empató los 91, 93, 94, se acabó ese día. Sí, así fue. Haber sentido de pronto que si hubiese acabado, o sea, de haberme guardado cosas, no. Tal vez si hubiese sido un poco más fuerte mentalmente, hubiese alcanzado otras cosas. O de pronto si hubiera hecho caso de pronto a jugar en otra posición, estaría jugando. Pero bueno, ahorita que hablemos ya de la parte profesional, esto es importante, porque si hubiese seguido jugando fútbol, tal vez no tendría lo que hoy tengo. Bueno, la lesión, yo quiero ver la lesión, porque la recuperación sí la perdí con el equipo profesional, pues con los kinesiólogos y todo. Ahí estaba ese volante de marca, se me olvida el nombre, que era de Santa Fe, que es el flaco grande que calzaba como 48. Sí. Yo lo vi que ya hizo la licencia FIFA. Salazar. Norbey Salazar. Y él me aconsejó, y tan así que cuando él también se había lesionado, me recordó cuando estuve con 14 años allá con Esmeraldas, que fuimos a... Claro, él estaba... se acordó de mí, yo decía, después de tanto tiempo, porque pues las prácticas, o sea, siempre alguna práctica deja enseñanzas. En esa época también estaba Bedoya en Santa Fe, pero yo siempre he sido muy rudo. Entonces, el codo arriba es digamos, algo mínimo para mí. Y marcó que yo le había pegado a él, pero yo ni me acuerdo desde 14 años. Entonces, deja uno cosas, deja... No le digo que el pájaro carpintero hoy, ¿se acuerda de su carrera quién le pegó y con quién se emberracó y se paró en la cabeza Rabón y todo? Y primero que se acuerda, un bobito en la sub-20 de Patriotas, porque sí se puso bravo. Lo estuve muy duro. No, y lo recordaba porque luego estábamos en otros escenarios. Y es que no sé qué, no sabía que era mi hermano. Mire, no sé qué está ese, que no sé qué. Yo me quedaba callado, hijo. La historia ya no come en la cancha.
Un jugador que vale la pena recalcar y que hoy juega en China es Manuel el Talentoso Palacios. Sí, Saúl. Juega en China y hace goles y bueno, es un jugadorazo también que compartimos mucho. Previo, cuando está el profe Prince, o sea, es que como uno empieza a llegar a Patriotas, a la profesional y entra y sube y baja, resulta que el primer partido de Copa Colombia, después de la que tuvimos, no, antes, en la B, estando en la B, Bucaramanga. yo 2 años menos jugando con la sub-20, con la sub-19, 2 años menos, casi 3, que también en esa época llegó, de Moniquira llegó Michael, que era el hijo de Prince, después volvió el hijo de Prince. El primer partido nos llegaron todos los carnets y nosotros ya estábamos jugando sub-19, ya nos habían inscrito. O sea, ya, o sea, antes de llegar, o sea, antes de llegar el profe Comesaña, que fue de pronto que me dio mala oportunidad en el equipo profesional, ya uno ya estaba ahí, por las pretemporadas, etcétera. Jugamos el primer partido contra el Real Santander, allá en Bucaramanga. También eso, en la sintética se veía una cosa loca, que ahí nos llevaron algunos sub-20, entonces llevaron a Julián Martínez, que pues lo devolvieron, posiblemente es que me iban a volver a mí, pero bueno, devolvieron fue a él. ¿Se lo mandaron a la tribuna? A mí me mandaron a la tribuna, pero fui, supe que era el hotel, supe que era el buffet, supe que era que me llevaran mis aguas, único profesional, ¿sí? Quien me dio, ¿sabes? Un buen consejo, me dijo que independientemente que fuera a la tribuna, era una gran oportunidad, fue Olmeis Madera. Olmeis, un señor. Entonces, en esa concentración estaba Pelo Córdoba, el equipo profesional de están arriba, y los pelados estaba Michael, Nico, que Nico siempre lo han tenido ahí. Creo, no sé si Pico, creo que también, y ya el resto pues, era el equipo profesional, esa B. Y pues uno digamos, con sus modales, fue como mi primera salida con el equipo profesional en el buffet. Me serví pues poquito. Mi mamá siempre dice, no exceda, coma con la boca cerrada. ¿Sí? Entonces yo pues con mis modales llegué, me senté, a pesar de que, sabiendo que el fútbol, digamos, con la normal superior, cuando fuimos campeones también. Sí, con Juan David. Con el profe Juan David Niño, que ahora dirige el Dinamarca. Que yo lo aprecio muchísimo porque... El primer técnico, yo como preparador físico, metido ahí. Él fue allá sin ser técnico ni pasar por escuela ni nada. No, los dos jugamos en el equipo de la universidad, en el B. Jugamos en el B de la universidad porque él era administrador de empresas pero estudiantes. Pero es que esa banda que nosotros tuvimos, la selección Boyacá de esa época, la selección Boyacá era casi la normal, porque le ganamos a todos, fuimos y ganamos muchísimas cosas, y desde ahí él se empezó a impulsar más por el fútbol, y hoy pues es lo que es también por su esfuerzo, no le ha tocado fácil, y que él fue también un pilar fundamental en mi formación, porque gracias a él yo tengo la oportunidad de irme para Universidad de Popayán, a Cali, a la B. Después de que se acabó después de que se acabó la edad y ya no hubo una continuidad en el equipo profesional. Exactamente. Me voy a darme cuenta que ya es un círculo cerrado. Octubre del 2013. Quedamos eliminados en Warner en octubre del 2013. Y ya Diego siguió vinculado con el equipo profesional como asistente y ya nadie más se citó. Los de sub-20 quedaron ahí. Yo no me acuerdo. Quedaron para Bogotá. Quedaban ahí algunos, hasta se hicieron la pretemporada, pero pues bueno, se encargan de sacarlos, ¿no? O sea, el tema del contrato, el tema de este jugador, pues el fútbol siempre tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, intereses económicos siempre van a haber, que es algo que pues es muy triste, pero es una realidad. Los intereses económicos pueden llegar jugadores que ya estuvieran prontos a salir, pero si cobra usted 20 millones y yo me quedo con 8, con 10 y le doy 10 y usted acepta el contrato, etcétera, de cosas. Bueno, cuando yo me lesiono, hago la recuperación con el equipo profesional que estábamos hablando ahorita y estaba Jonathan, que es el kinesiólogo de Millonarios. Y el médico de Millonarios estaban con nosotros. También, y el médico Camilo de Millonarios. No, Mauricio. Camilo Camargo llega después. Mauricio es el médico de Millonarios que está con nosotros y Jonathan, que es el fisio en ese momento haciendo recuperaciones. Sí, las pasas haciéndole la recuperación a Falcao y todo. O sea, uno compartido con personas interesantes. Es más, Chespi es el utilero de Millonarios. Y cuando viene acá, nos reunimos, compartimos un café y súper chévere. Que después de haber sido utilero a campo durante muchos años de Chico. De Prince, después lo llevó a Catolo. Y estuvo en Chico mucho tiempo, porque nosotros cuando llegamos los camerinos, pues como por el siempre los entrenamientos Chico y Patriotas coincidían, pues nos encontrábamos ahí, íbamos ahí al lado de la auxiliar a tomar un café mientras el entrenamiento, o si nos íbamos para el gimnasio, o etcétera de cosas. Bueno, esa recuperación fue importante porque ustedes llegan de Manizales, pero a la mayoría los mandan a entrenar sub-20. Los bajaron de una, o sea, se les acabó el cuarto de hora, pues, o sea, se crean figuras, usted atrás va a sub-20. Los bajaron atrás a sub-20. Que lamentablemente así es. Ya algunos quedaron un poquito, pues digamos, como los medios, como los que ya estaban, pero el resto, digamos, sí los vuelven a entrenar. Y empecé yo a entrenar ya en campo, en la cancha 1, que entrenan en la cancha 1 en el equipo profesional. Y nosotros pasamos de hecho a la cancha. Y empecé a entrenar ahí con el equipo, pues a recuperarme, me iba a entrenar con ellos a recuperarme. Y llega el profe Comesaña.
En esa época llega el profe Comesaña, con uno trae jugadores, Rinco Amaya, Jonathan Estrada, llegan cracks, sigue Iván Correa, todavía estaba ahí, llega este arquero Viconis, Nicolás Viconis ahí comenzó, sí. o sea, ya llegan unas bandas, o sea, llegan jugadores que ustedes marcaban la diferencia, la saga, después qué delanteros estaban ahí. Martínez el Pastuso, estaba... No, pues cuando llega el profe Comesaña, no, pues ahí estaba Abimilé, estaba cuando llega el Mauricio profe Restrepo, estaba... O sea, había un montón de jugadores que ya tenían Mauricio Restrepo, que jugaba, Otero, Otero. de arquero también, Y estaba Weimar Olivares, Weidman. todavía estaba, ya estaba para retirarse. Creo que ya estaba para retirarse. Llega un central que se llama Pablo, que bueno, en Cúcuta era flaquito, pero era muy rudo. O sea, yo nunca... Bueno, empezó a recuperar. Y el profe Comesaña pregunta por mí. Ese muchacho que está allá, ¿quién es? ¿Dónde ha jugado? ¿Sí? ¿Qué hace acá? Le indica que soy sub-20. Pero digamos, para ese momento en mi vida, mi biotipo físico cambió porque yo quise Verse así. verme para jugar fútbol profesional. 2 años antes de eso empecé a darle al gimnasio de una manera fuerte, es más, como creo que 4 años, porque el gimnasio que yo era el de la CIS, de una amiga, y le daba durísimo al gimnasio. Mi bienestarina me tomaba 4 o 5 ollas diarias. Megaplex. Tan así fue que la evolución fue tan rápida que Nicolás me dijo, ¿qué es lo que se está inyectando? Que no sé qué. Y le dije, esta proteína, él la compró y empezó, y también se armó una cosa de loco, Nicolás. Y entonces, nosotros divinamente uno diario se puede hacer 5.000, 8.000 abdominales sin problema, y estuvimos armados, o sea, no sé. Y hay una cosa que yo nunca he dicho a nadie y es que yo toda la planificación en el último año que nosotros hicimos la planificación que yo hice como el parador físico del último año, la referencia era usted. Porque no porque fuera mi hermano, ni porque en la casa me tuvieran seco con la petadera porque no jugaba, sino porque el que siempre estaba adelante, el que era el líder, el que siempre estaba apoyando, si Carrera era el capitán o Quiroz era el capitán, usted también era uno de los capitanes y estaba ahí siempre jalando el grupo, siempre en la punta, siempre en el ruedo. O sea, entonces yo todas las planificaciones, nosotros salíamos de ahí, nos íbamos para el gimnasio, con los demás les mandaba los trabajos de los gimnasios para ir al de Indeportes, pero nosotros llegamos a la amenaza azul, llegábamos, íbamos, recogíamos todo el material, nos veníamos a la casa, descansábamos, nos subíamos a las 6 por la noche, allá a entrenar, hágale a un lado al otro, todas las planificaciones, controle todo, en función a eso. Y se vio el resultado. Ay, no se jugó profesional por otras cosas que uno no puede controlar desde lo físico, pero ahí desde el administrativo, porque físicamente para mí me rendía, o sea, a mí me ponían un test de 1000 y yo era feliz en la pista. Que ahí todavía, o sea, en el estadio a mí me rendía, a pesar de que el estadio es una parte donde uno ingresa, o sea, la parte del paso usted entra y se portó mal, se durmió tarde, hizo cositas, el estadio se lo cobra, pero a mí me rendía en forma en el estadio súper, o sea, a mí me gustaba ver el estadio y cambio de frente. Y lo otro que yo siempre digo, y molesto aún así, la técnica. La técnica no la venden en la droguería de Don Pedro, sino inyecteme técnica, no, eso ya es un don y trabajo, mucho trabajo. El profe Finó, que le agradezco en gran manera, que llegó con sus ejercicios que uno los veía tan básicos, tan innecesarios, como coger el balón con una mallita y empezar a patear, y dele, vamos mi muchacha, y dele, y tic-tac, y al piso, y pare, y otra vez, y tic-tac. Y uno, no, pero esto que me sirve. Pero cuando uno llegaba a jugar y le tiraba el balón duro, y sin problema uno hacía un cambio de frente de la bola en el estadio a un paso. Eso no es fácil. Eso no es fácil. La técnica que adquirimos y la dinámica de juego, a uno, dos toques, filtre, venga acá. Habían equipos, obvio, sin menospreciar a nadie, pero digamos, habían equipos de ciudades acá que también sacaban torneos sub-20, que divinamente, cuando nosotros teníamos la titular, por decirlo así, la fuerte, podíamos hacer 25, 50, 25, 30 toques y no la veían. No la veían. O sea, lo que nosotros siempre reclamamos con Diego Corredor era porque el equipo profesional no puede, si es local, porque se ve visitante. Con la sub-20, yo estaba haciendo el primer semestre de la maestría, yo ahí tenía otra visión totalmente diferente con otros profesores y por eso comenzamos a modificar todo, a hacer una vaina que se llama planificación por modelamiento, que desde ahí he enamorado de esa vuelta, de Carlos Alberto Abuelo, que es el referente. Entonces yo hacía todo ese tipo de cosas y metía los juegos, y por eso mi trabajo de maestría es un test para evaluar el nivel técnico-táctico. Mi finalidad no es como preparador físico, que corrieran y que tuvieran un umbral láctico, nada de esas vainas. Si va a jugar fútbol, tiene que jugar fútbol, pero que cuando reciba la pelota y entregue la pelota no se note la fatiga. Toque, corra, entregue, filtre. Entonces ya era un equipo que cuando jugamos de local y les tocaba, a los otros equipos ya les daba miedo, o sea, era venir a sufrir a Tunja, que es lo que, pues, tenemos 2.800 metros de altura y un colchón de estadio, que lo que usted dice, noches alegres, mañanas tristes, y a jugar en estadio mortal, se lo revienta porque lo revienta. Y que nosotros tenemos tan ordenados tácticamente también por el profe Diego, que para que nos cogieran mal paro era muy difícil. O sea, corríamos todo, el que no corre no juega. Sí. Y el que no le dé, técnicamente eso era un guante en el pie. Claro, nosotros teníamos, pero tanto Polanco, Junior, técnicos, menuditos pero técnicos. No eran jugadores, exactamente, no tenían la fuerza y ser anchos. Polanco, que alcanzó a jugar con Patriotas también profesional, cuando el clásico contra Chico marcaba la diferencia.
jugadores con técnica. Es que yo siempre he dicho que un jugador técnico, pues, mire, va a llegar uno viejito y van a llegar un momento que digan, oiga, pero ese viejito juega bien, pero porque tiene la técnica. Mi papá, mi papá que siempre jugó su micro, que pateaba durísimo, que jugó fútbol, que por falta de apoyo de pronto en la casa no pudo lograr, no sé casi, sino de pronto ser profesional. Acá lo vamos a tener contando por qué también, Casi. porque también casi hizo de todo en el fútbol, en todos los deportes, porque me cuenta historias No. que dice uno, pucha, o sea, no es entregarle todo al, Diego dice, el que le entrega todo al fútbol, el fútbol le devuelve todo. Yo me quedé con esa frase que día que lo entrevisté y pensaba en usted y decía yo, pero mi hermano, o sea, no la dedicación de Oscar Molina, porque ese señor, el Cucho Moli, papi, usted ese man se acostaba a la hora que era temprano, comía lo que tenía que comer, uno lo veía del gimnasio a la casa, no lo veía por la calle, una dedicación absoluta. Y dice uno, ¿y qué pasó? No estaba para eso, está para salvar vidas como neuro, porque son uno de los mejores neuros del país. Un jugador, esa técnica también. Sí, desde niño, muy. Pero esas cosas, le entregaron todo, usted le entregaba todo, Diego Sora le entregaba todo. O sea, gente que dice, no, pucha, pero es que estaban ahí todo el tiempo, veían el gimnasio, dele al gimnasio, dele a la pelota, entrene, se coma bien. O sea, no solo es entregarle todo al fútbol. Sí, no, digamos, más que todo, y Diego lo dijo que día, y habló una parte de la parte espiritual, es importante. Los planes de Dios con cada uno son perfectos. Y yo hoy de lo que pude jugar, del casi que pude, que es, pues, considero que es un montón, tal vez no hubiese logrado lo que tengo hoy, como lo dije ahorita, como parte profesional o como emprendedor boyacense que soy, jugando a fútbol. Tengo muchos amigos que jugaron muchos años y obvio ningún trabajo es deshonra porque si a mí un día esto me toca vender rifas, vender buñuelos, yo lo hago con el mayor de los gustos, independientemente de que tenga mi profesión, porque trabajo es trabajo y mientras no robe, no le hago bien a la gente. Pero personas, jugadores que, no voy a decir nombres, con familias, el fútbol los fue sacando por la edad o por que tienen que estar en la rusa, tienen que estar barriendo calles para poder llevar la comida a la casa después de haber jugado, haber sido profesionales con más de 25 partidos y verlos así, es jodido. Uno siempre le invitan a estudiar, pero uno decía, es que el estudio es para los brutos. Comete los errores muy pelado. Pero el fútbol es de oportunidades y también de suerte. Porque hay jugadores que, y los que juegan fútbol, no me voy a mentir, hay días de días. Hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de partidos. Hay jugadores de finales, como hay jugadores que de nada. Hay jugadores una frase que jugadores para la B, exactamente, hay jugadores para A como hay jugadores para la B, hay jugadores para una primera C como jugadores para intercolegias, o sea, hay jugadores como, digamos, yo lo digo, yo juego fútbol, yo pone a jugar micro y a mí casi no me dan micro, yo juego fútbol. Pero una frase que es muy cierta y a veces molesta, mucha gente gusta del fútbol, pero el fútbol no gusta de todos. Entonces, hay esa agrandada, pero aún así uno jugando torneos amateur, digamos, yo que juego ahorita ya veteranos en Montavita mayores de 35 años, pero yo soy norma de los de 30 a 33, pero es un nivel bravo. Entonces, usted encuentra personas que jugaron. Yo por no voy por no. O sea, que no estuvieron, también estoy en el CASI, pero selecciones Boyacá, es interesante porque ya no es, estos viejitos, no. Jugadores y con técnica, con clase, ¿sí? Que eso no se ve. Hay jugadores que les gusta jugar fútbol sala, microfútbol y les rinde. Digamos, yo puedo hablar de, digamos, mi socio en las tiendas deportivas del profe Arley. Se pone el micro, juega, fútbol sala, juega, fútbol juega y marca la diferencia. También estuvo en un ciclo en Patriotas cuando estaba con Weimar, etcétera, de cosas. 2017, sí. Resulta que el fútbol lo ve uno como un modo de vida, pero tal vez no es lo que la vida o Dios quiere para uno. Y es lo que me sucedió a mí. A pesar de que este lapso de tiempo que hemos hablado, que es largo, y yo puedo quedarme hablando de más cosas que hice en el fútbol, de más torneos, de cuántas veces he sido campeón, de etcétera, de cosas que todavía a mí me apasiona el fútbol y juego y esto, que me llaman, que cuando me retiré me pagaban por jugar. Recordemos esa final allá en Bolívar, Santander, que me hicieron, pude llevar a mi familia, el alcalde me pagó, traiga a su mamá, a su papá, ya estuvimos todo, no me faltó nada y me vine con un poco de plata. Gracias al fútbol, porque marcó uno la diferencia. Entonces hablar del casi no es como, no, de ser frustrado más, no. Sino que cuando usted quiera decir que usted es jugador profesional o jugó profesional, tenga en cuenta que, como usted lo dijo, o sea, hay 25 partidos mínimo en la árabe, pero los debe tener. Pero vaya y consígalos. No, usted puede conseguir el primero pagando de pronto 15, 20 millones, como hace mucha gente. Llega ya, sí. Sí, claro, no es una planilla. No. Yo alcancé a estar en fichajes.com, yo salí en fichajes.com. Yo tenía estadísticas de juego. O sea, uno dice, madre, hice. Ahora no me gustaría que, ahorita que hablemos de la parte de familiares, ahora no me gustaría que mis hijos jugaran fútbol. Me gustaría que lo practicaran porque lo aleja a uno de vicios, de cosas, de drogas, etcétera. Sí, porque tiene una disciplina. Pero ya verlos a ellos les gusta y además ellos les pongo a jugar en la casa y les gusta, tengo sus uniformes, todo. Digamos, yo que miraba la entrevista de Nico. Acá no, esa escuela es baja, él entrena y Juan Lucas quiere jugar y pues ojalá, y si Dios le permite y si tiene el don del fútbol, como es un zurdo, exquisito, también va a ser como el papá, podrá llegar excelente y Dios quiera que sí. Yo a mis hijos no los meto en ninguna escuela por eso, porque digo, no quiero que jueguen, los entreno yo mismo y yo lo hago con el mayor de los cariños y ya, ¿sí? Pero si en algún momento
Juan Martín o Isaac marcan la diferencia y ya me dicen, venga, es que ¿Qué quiere? ahora, digamos, si quisieran jugar fútbol, no pensarían tenerlos acá. Nos llevaría para otro país. ¿Sí? Que si no les dan otro lado, prefiero que no les den otro lado, pero no estar acá de pronto sufriendo, y lo hago así con respeto a humillaciones, cosas, críticas, porque no hay cuña que más apriete que el mismo palo, y estamos acá y jugar boyacense, y eso lo aplico en la vida, 99-1, usted hace 99 bien, y con una mal que hace, eso usted es malo. Eso es como usted, le presto plata, me paga, me le presta, no me paga, y después se pierde la amistad, se pierde la plata, se pierde todo. Esa es la ley de la vida en todo. ¿Sí? Si usted está acostumbrado a hacerme un favor, venga, es que no alcanzo a llegar, lléveme un sobre al centro, no sé qué, listo, ya voy. Y después, venga, no, es que estoy ocupado, pero si este no es un favor. La ley de la vida. Es que Lave usted la losa y deje solo un plato, pero si lo va a lavar, la completa. ¿Sí? O lavo la losa y no lavo las ollas. En toda la ley de la vida, yo he aprendido a analizarlo así, 99-1. ¿Sí? Pero el tener la satisfacción y estar uno tranquilo de que lo dio todo y no se logró, es lo que hoy yo puedo hablar de esta experiencia en mi vida sin ningún remordimiento, ni decir, no, yo hubiese querido jugar más al fútbol. No, porque después de eso, cuando yo fui a la Universidad de Popayán, se pudo dar la oportunidad, después llegué y había una posibilidad de irme para otro país con el presidente, Iván, México, otro lado, y no quise, o sea, dije, yo soy, y los que me conocen, yo soy de decisiones y tomas de decisiones radicales. Cierro ciclos, chao, voy para adelante. Terminó el fútbol, terminó todo ese 6 años, creo, de muchas cosas, de viajes, de conocer, son recuerdos, las fotos. El hecho de vestir la banda de capitán de un equipo profesional estando en la A no es fácil. Y al otro lado un volante de marca de la Selección Colombia. Digamos, exactamente, cuando digamos, la foto que subimos se ve un poco pixelada, pero es uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo porque estoy al lado de Wilmar Barrios. Wilmar Barrios, ustedes ya saben, Selección Colombia, cuántos pesos y cuántos partidos tiene, es un profesional. Ese es otro nivel, sí. ¿Sí? Y fue un partido que jugamos acá, porque recuerdo tanto que Nico estaba expulsado y fui titular y fui capitán yo. O sea, yo era el segundo, porque pues yo respeto la jerarquía. Pero veníamos de una experiencia un poco incómoda, porque nos agradecemos a cierto. Santa Rosa de Viterbo, nos vamos a Santa Rosa de Viterbo a concentrarnos para el partido oficial contra Tolima. Y nos dan una comida, no sé, bueno, el agua de allá no estaba como tratada, no es. Y nos da a todos vómitos, soltura, llegamos al partido, ¿no? Llegamos a la cascada a almorzar, nadie pudo almorzar. No, ¿quién? Nadie pudo almorzar, nos dieron unas pastas para poder jugar. Uy, no, eso fue llega el médico me miró y le dije, ya pasó esto, es agua con hidratante, con lomotil. No, ese partido fue una cosa. Después nos desquitamos el venadillo porque ese partido no apretamos por el fútbol, sino apretamos por todo. Una apretadera. Uy, no, una correra y uno enfermo y pálidos. Bueno, cosas del fútbol. Son jugadores que independientemente de eso dejan hasta el alma en la liga. El querer hacerlo, el querer. No, y la gente acá nos apoyaba. Mi mamá que. No, hay videos en YouTube también. Mi mamá, gritando todo el partido. Yo le dije en la entrevista con Joffrey, cuando dijo que era brigadier mayor, mi mamá fue brigadier mayor del Colegio Militar en los años 80. Entonces eso, lidiar con un batallón, ella quería hacer esa carrera militar, pues tenía que tener el pulmón. Y en el estadio gritar y que alguien lo escuche en el estadio gritando y que se escuche y se marque la diferencia con los gritos de los demás, mi mamá. Pero la personalidad que tiene ella es tan grande porque lo hizo acá, pero acá había más gente. Pero recuerdo el día que en Yopal con la selección Boyacá nos llegó allá porque ella nos quiere mucho a los muchachos, y empezó a gritar, vamos Boyacá, vamos, contra Antioquia, 1-0, vamos, 2-0 perdiendo, vamos que se puede, 3-0, vamos, íbamos 8-0 perdiendo, y vamos que se puede, y todo el mundo la miraba, está loca, y vamos que se puede, muchachos, nosotros escuchábamos, no, ya no nos da para más, pero es que ya estaba el delantero, ellos tienen 6 goles, era, ahorita de la selección Colombia, de mayores, que no jugó el último partido. ¿Borré? No, el Morocho, creo que jugó con la 9. No, la 9 es Durán, no. El delantero que últimamente estaba jugando. ¿Y eso fue que los levantó allá? Claro, ya estaba Cardona, esa selección de Antioquia era una bandola. No me olvidé el nombre. Córdoba. Córdoba era el delantero de ellos. Y nosotros teníamos de central a Jordi, que Jordi era rudísimo. Jordi no respetaba a nadie y aún así no pudieron controlarlo. Esa selección, y mamá, vamos que se puede en el estadio, en el hotel. Tranquilo, muchachos, vamos que vaya contra la vamos contra la Casanare y no fue bien. En la Casanare jugaba Julián Martínez. También un gran amigo y buen jugador. Después, Compatriotas contra Equidad. Allá fue. Sí, claro. Allá llegó con su bandera de Patriotas y ¡vamos! Yo tengo esa bandera. Y nos fue bien. Entonces empatamos. Le ganamos Equidad. Le ganamos Equidad allá en Bogotá. En Bogotá, sí, no sé. Y mamá, vamos, es que realmente los jugadores que teníamos nosotros éramos. No, es que en esa llegamos, cuando Nacional nos elimina en ese momento. Semifinal. Quedaban 4 equipos. Ahí, en ese partido éramos 8 equipos. Y ganando la Nacional también allá, nos metemos nosotros ya 4 equipos. Y Nacional fue campeón. Y Nacional fue campeón. Sí.
Esa es la primera estructura de esta entrevista de fútbol. Por eso, en conclusión, queda que el casi no fue que no quisiera uno jugar o no jugó. Pero hablamos de eso cuando se colocó casi. Porque es que eso es lo que yo quería, que la gente diga, pucha, pero conocemos a Miller, pero no conocemos a Miller, pero hoy lo conocieron y saben todo lo que se hizo en función del fútbol. Y casi. Y casi después de todo eso. Y hay gente que ya se cree profeta porque están Patriotas en la sub-20. Es verdad. Pero si o en una primera, con respeto a todos. Sí, pero, o sea, por eso. O cualquier cosa, o jugaron o pasaron por la selección acá y yo ya fui profesional. Sí, no, o yo jugué fútbol. No, y yo vi mucha gente triste y yo soy, digamos, un bendecido porque lo que le digo, pasar esos filtros de 500 personas, de 400, de 300, o sea, es que estamos hablando de que detrás de uno fue muchísima gente. Muchísima gente. Esa ilusión que también uno tenía de niño, la tuvieron ellos y de pronto se pasaron por escuelas, llegaron y no se les dio. Y las tienen y se cuidan y invierten. Claro. Y ahora, se perdieron de pronto, y estoy seguro, muchísimos jugadores buenísimos. Que se perdieron. No, sí, porque un técnico no tiene también, o sea, pues comete sus errores normales. O sea, justo lo que le digo, yo me puedo presentar, yo puedo marcar la diferencia, puedo presentar, pero si ya me va mal y me sacan, no me dio. No, ya está borrado. Y el siguiente año ya no le alcanza la edad. Ya, a otra, ya. En el fútbol lo saca la edad, independientemente de cuál sea la edad, porque en categoría, donde son categorías sub-15, y yo tengo los 15, pero no me dio por eso, porque me pasó algo, porque me tomé agua de Santa Rosa, por lo que sea. Y a la siguiente, ya la edad no me dio. Ya no me dejan porque ya no me conocen del anterior, porque la edad ya no me va, y ya sub-15 ya no es sino sub-17, sub-14, entonces quedan ahí volando, que fue lo que le pasó por ejemplo a Fabio Bernal. Fabio Bernal queda volando, Pico sí lo suben, pero Fabio Bernal, ellos eran 92, y la sub-20 siguiente era 93, yo 91, 92. Entonces ya la edad no les daba, no es que va arriba. Pero por la edad. Por la edad, por eso la edad lo saca. Fabio Bernal era mejor que Leonardo Pico, y eso lo digo en todo lado. Pero a Profe Prince le gustaba, tráigame el monito grande. Y el monito grande le gustaba el tipo de jugador grande, ancho, fuerte. Y eso ya marca, y no quiere decir que Fabio no tuviera las condiciones, solo no tuvo la oportunidad y ya. Mucho jugador. Y así, en ese ejemplo, hay 30 Fabios y 50 Picos cada semestre presentándose en los equipos de Sí, no, claro. No, es que ese es el fútbol, o sea, sin contradecir de pronto la frase del profe Diego, pero todo el mundo se entrega al fútbol. Si usted quiere ser futbolista, se entrega al fútbol, pero puede que sí, como puede que no, eso es un tiro al aire. Pero entonces, bueno, el casi es eso. Después de compartir camerino, equipos profesionales, porque cuando llega el profe Comesaña, yo no terminé esa historia. Así que lo preguntó que quién era. ¿Quién era el muchacho de abogado? No, es de la sub-20, pero se lesionó, no sé qué. Yo sí puedo decir que jugué una parte, no me jugué la rodilla y la rodilla me sacó ni el tobillo porque esa lesión fue buena. Resulta que me empezó a recuperar y el profe Comesaña me empieza a vincular con el equipo profesional. O sea, no me mandan para la sub-20, sino me empiezan a entrenar yo empiezo a entrenar con el equipo profesional. Nos concentramos en Paipa, hacemos pretemporada, vamos a Bogotá a jugar contra Equidad, contra Bogotá Fútbol Club, ¿sí? Acá jugamos también y llegó a tal punto que yo fui titular del equipo profesional en las prácticas amistosas. Acá cuando jugamos, yo jugaba y jugué de lateral derecho. Él fue como se llama, me puso lateral derecho y me rendía muy bien, y por eso llegué a tal punto que pues, los que estuvieron conmigo no pueden mentir. Acá hubo un partido, creo que contra el Bogotá Fútbol Club amistoso de pretemporada. Se hacen dos partidos, el grupo A y el grupo B. Sí. Yo de la profesional, yo estaba en el grupo B, pero de la profesional. Pero esa profesional del grupo B, jugadores de la A, jugadores élites. Tapotero, pero no recuerdo quién jugaba de central, Arboleda, bueno, estábamos, capos de fútbol estaban ahí. Barahona. Barahona. Yo jugué el primer partido, el B, contra el B del Bogotá, de titular. Y jugué. Considero que me fue bien, porque yo llego al camerino y ya jugué. Y me dice Oscar. Oscar Fonseca, que hoy ya no es el utilero, es el kinesiólogo del equipo profesional. El kinesiólogo, Osquitar. Y llega y me dice, póngase este uniforme, que va para el otro partido. ¿Yo en serio? Pero, yo listo, me lo voy a colocar. No, pero que rápido, porque va a titular. Y yo, ¿cómo he dejado de jugar? Y voy de titular. Pero sí, no era jodiendo. No, sí, el profe Comesaña me mandó de titular. Porque estaba el medio también, pero el medio tenía como un dolorcito. Entonces el profe Comesaña, no, que jugara yo. Y de ahí pues estaba Tancredi, Jonathan Estrada, Javi Miller Rivas, Chalo Martínez, Viconis. En el Beta Poquiros también un tiempo. Viconis, Loaiza. Nico estaba por el otro lado. Nico Carreño no estaba ahí en lateral. Nico, no recuerdo bien, creo que Nico tenía como, pensado tener como una lesión, no creo que cuál, sino alguna otra lesión, pero él estaba vinculado en el equipo. ¿Sí?
Hugo Salazar, ¿no? O sea, yo jugué, gracias a Dios, con los capos. Me fue bien, porque al último pude estar ahí. Y bueno, ya después ya empezaron a llegar más los capos, empezaron a bajarnos, a subir, a bajar. Y pues digamos, la prioridad en ese momento, Era el torneo el sub-20 porque torneo estábamos sub-20, ganando. estábamos ya peleando y hicimos eso. Y ahí mismo, después el fútbol lo sacó, porque el profe comenzó algunos partidos y se fue. ¿Sí? Tal vez el profe hubiera durado más tiempo. Digo que ahí la suerte hubiera estado a mi favor. Pero tuvo unos partidos, no pudo jugar más, se fue. Creo que volvió a Junior y ya. Entonces, creo que vuelve el profe Reyes, si no estoy mal, o llega otro profe y ya, digamos, cada profe tiene su rostro. Y lo que ve sí, le va gustando de lo que exactamente, y ya. Y entonces, digamos, termina una de esas etapas de la vida, pero pudiendo jugar. O sea, lo di todo hasta el final y esa a mí la satisfacción. Vamos de 20, 21 años ya, porque yo alcancé a jugar. Gracias a eso pude estar unos tiempitos más que otros, ¿sí? Porque llegué hasta hacer la pretemporada el año siguiente, si no estoy mal. Y de ahí arrancó para Cali. Y ahí me fui para acá. Llegué a la pretemporada, pero no me tener en cuenta y me fui para Cali a hacer pretemporada con la Universidad de Popayán. Allá llegué, pero pues hoy llegué perdiendo días porque pues ya estaba acá y me fui para allá y allá pues el grupo ya estaba conformado. Ese equipo lo manejaba pues Hernando Ángel, que es un referente del Valle, dueño del Quindío también. Y tuve la posibilidad de estar ahí más tiempo, pero me tocaba aguantarme prácticamente unos meses sin poder jugar y esperar y costeándome pues todos los gastos. Tal vez lo podamos haber hecho, porque pues gracias a Dios los medios económicos no son los más altos, pero pues se podía buscar la posibilidad de estar. Mi papá lo había hecho. Sí, no, y eso no tengo duda. Dijo, Pero yo tomé la decisión, ahí fui donde tomé una decisión drástica y radical y dije, no juego más fútbol, me retiro. ¿cómo lo tomaron en la casa? Yo ya me había ido para Bogotá. Yo también pues nosotros hacemos llamadas todos los días, llamé y les dije, bueno, viejo, madrecita, pasa esto, hay que esperar esto, pero la verdad yo no quiero seguir jodiendo más con esto, o sea, ya, si no se dio esta cosa, otra, no quiero. La verdad, tomo la decisión y me voy a poner a estudiar. ¿A cómo se Pues fue difícil, duro, pero como siempre, si lo que usted quiere, lo vamos a apoyar. Compré mis vuelos, muchas gracias. Ah, no, me fui en avión, me vine en bus. O sea, desde ahí ya me empezaron a apretar. ya se acabó todo. Se acabó el confort. En bus. Pero allá en Cali conocí unas personas maravillosas que me abrieron sus puertas de su casa, porque a pesar de que Cali es una ciudad muy bonita, es muy peligrosa. Para llegar a entrenar me tocaba llegar a las 4 de la mañana, coger un alimentador, una buseta que decía un papagayo para tal lado, que yo vivía no tan cerca porque entrenamos yendo para La Candela, por allá, para poder entrenar. O sea, los sacrificios que llegué también a hacer allá me recordaron la casa hogar en Bogotá. Dije, no, no. Si no le puedo más, no voy a luchar más. Habiendo posibilidad de pronto de irme para otro país, como hace mucha gente, y luego también con mucho respeto, pero yo no por allá a una tercera en España, o a otro lado, a una décima en Argentina. A una décima en Argentina, y después llegaron y bueno, pero ¿qué? No, sí, jugué. O a Honduras, para decirlo profesional. No, y también decir uno, no jugué. No es fácil, ¿no? Sí, pero decir uno, tampoco jugué, porque jugar es que usted sí marque la diferencia en un equipo y pero digamos allá en una segunda, una tercera que hacen normales, o sea, yo decía, pues el nivel puede ser mucho más alto, o yo estar en Europa, en cualquier país de Europa, pues me imagino que la cultura del fútbol es totalmente diferente y hay otros niveles, nomás y también infraestructura, administrativo, etcétera. Pero no, o sea, deje de joder con eso, como ya, me voy a ir para Tunja y me voy a dedicar a estudiar. Llego acá a Tunja, finalizando enero del 2015, y digo, me voy a poner a estudiar. Usted estudió educación física, ya era magíster, ¿sí? Estaba bien, es así. Pensé hasta en montar una escuela, que estoy recién salido, no había muchos en esa época, solamente estaba como la de Weimar, hubiera sido un buen negocio. Lo digo así, ¿por qué? Porque con respeto. En últimas, una escuela se vuelve un negocio. Ya lo decía el profe Diego, buscan la posibilidad de ayudar a que los que le den, digamos, si le va a dar, a los que sí le den, puedan surgir y los otros no. Entonces, generar un ingreso. Entonces dije, no. Y teniendo la frente de la casa de mi mamá de una cancha de fútbol, dije, acá ya tengo la cancha, lo más difícil lo hago. Pero dije, no, no estoy para jugar con los sentimientos de los niños. Para mí, yo tendría una escuela con solamente 11. ¿Para qué? Juegan todo juegan. No quiero ver a ninguno sentado y que de pronto por el partido no pudo jugar y lloró y el papito, no. Yo digo, no, eso a mí no me gusta. Puedo tener la vocación porque a mí me gusta enseñar, yo soy muy paciente, podría implementar todo lo que ya hice, lo que nos enseñó el profe Finot, lo podría implementar lo de ustedes, lo del TEL, lo del cuadrito, todo lo podría implementar y podría generar de pronto cosas importantes. Más del juego, de las escuelas, hagamos estos intercambios entre escuelas, que se tan económico, porque entonces le damos el almuercito acá y acá ganamos 15.000, ¿no? Lo haría más que todo. Es más, yo ni cobraría. El tema es que el tiempo a mí ya no me alcanza. Yo lo propuse y gratis. Desistí. Y eso que es mi vocación y mi carrera. Dije, no, lo que usted dice, la gente no está para eso. Acá no están para eso. A les gusta es el que viene de otro lado, los enreda, les dan la cabeza, les vende falsas ilusiones y luego va con su plata. Así es, como
O la como son las envidia. cosas. Pues así se también es muy envidioso, digamos. Eso decía Joffrey en el capítulo anterior, la envidia Resulta que acá son nos mata. como Kiko. Usted compra este pantalón de 100.000 y yo no veo la hora para ir a comprarme o endeudarme para comprarme uno de 300.000, no teniendo la posibilidad de Y se comprarlo. dice, no, me encontré este billete de 10.000. Ah, qué coincidencia, yo me encontré uno de 50. Pero qué necesidad. No, es que yo me fui a ir a almorzar a tal parte. Ah, no, yo me cansé de ir allá. Pero ¿por qué la gente? Así la gente. Yo soy una imagen de No, eso. no, y uno comete errores, porque yo, ya digamos, hablando del capítulo del fútbol, de lo que se hizo del casi, dejando ya claro que fue, llega en la segunda etapa de mi vida, Que ese es para otro capítulo porque yo creo que llevan más de 2 horas. como lo quiera, lo que lo pida la gente, la parte profesional, lo que he aprendido, lo Yo, que he subido, lo que he caído, lo que soy hoy y lo que tengo hoy, gracias a romper los paradigmas mentales y querer salir adelante por encima de muchas dificultades. ahí están. Eso es la segunda parte. Si la quieren conocer lo que está después del casi futbolista, casi jugador profesional, está el sí profesional como abogado, el sí profesional en el empeño, el padre abnegado, el entregado, la vocación, la disciplina, el respeto, su fe, su creencia y realmente los dos hijos maravillosos que están ahí ayudando a hacer ese motor constante de esa fase. Eh, los leemos en los comentarios ¿Sí? para saber si nos volvemos a sentar otras cuantas Horas. historias más. ¿O no? Gracias, Juanito. Ikigai Kouji con Henry Martínez.